Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición, por decirlo de alguna manera, de Diálogos de Cine, o Diálogos de Cine para Incorregible, como hemos subtitulado estos encuentros virtuales. Eh, este diálogo de cine forma parte de lo que serían las actividades del Santa Cruz Comic o el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife en su versión virtual. Y espero que no se me olvide nadie. A ver, Santa Cruz Comic, ya sea en su versión presencial que se desarrollará del 19 al 22 de octubre, como de esta edición virtual que se desarrolla a partir de hoy, miércoles 5 de octubre hasta el miércoles 18, cuenta con, gracias a la organización, en este caso, voy a leerlo textualmente para no equivocarme, gracias a la organización de la Fundación Cinemas Comic, que es quien nos da soporte y bueno, el área de estos diálogos pertenecen forman parte de la programación del área de cine de la Fundación, a la Cátedra Cultural Móviles de la Universidad de La Laguna y al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Yo por mi parte, a ver, los agradecimientos en realidad, pues esto es una película de la que vamos a hablar. Todo esto es muy antiguo, pero bueno, yo quiero dar las gracias en cierta forma a quienes de una forma o de otra empezaron a publicar manga en nuestro país hace ya más de 20 años, vamos más para 25 que para 20, y a quienes empezaron a editar películas de anime, ya fueran películas o series de animación, fundamentalmente eran películas, también hace más de 20 años, porque aunque esto que ustedes ven aquí es la edición en VHS de los 6 OVAs que se llegaron a rodar, se llegaron a realizar de Crane Freeman, que es una de las, voy a decir, de las pocas cosas que no se llegaron a estrenar en vídeo en nuestro país, porque ahora se estrenaron muchísimas cosas. Esto se llegó a hacer, la producción de esto fue entre 1988 y 1994. Esta es la edición de manga en versión anglosajona. Son 6 VHS, aunque suene muy vintage. Este es el capítulo 3 y aquí está el capítulo, estos son el capítulo 4 y después hay la quinta cinta es el capítulo 5, el capítulo 6. Y ya en manga en España anunció Crane Freeman cuando ya el manga estaba en el mercado, pero nunca lo iba a publicar. Y bueno, aunque sea de una forma tardía, gracias a determinadas empresas, todo aquello que nos había estado en cierta manera no vetado, pero no se podía ver, se podía leer se podía leer en inglés, por ejemplo, pero no en castellano, se pudo ver. Dicho todo esto, y ya les he dicho que bueno, vamos a hablar de Crane Freeman, vamos a hablar de Crane Freeman, vamos a hablar de sus creadores, sobre todo de Ryouchi Ikegami, que además con todos los respetos del mundo, le voy a dar un pequeño tirón de orejas a los otakus. Vamos a hablar de la versión cinematográfica en 1995 de Crane Freeman, dirigida y escrita y en cierta manera impulsada por Christopher Gans, que es el director francés del que también hablamos en su momento cuando nos reunimos en este foro para hablar de El Pacto de los Lobos. Hoy cuento con la inestimable colaboración y ayuda y soporte de don Juan Antonio Rivas, porque don Patricio García Ducha está ahora mismo, por lo que yo sé, en otros deberes, que puede que se pueda incorporar o no. Pero bueno, yo creo que en el caso de Juan Antonio tiene doble justificación porque hay una versión que, a ver si la enseña él, porque la mía está en la estantería, no la ha cogido, Vale. de esta película se sacó una edición en DVD y después sacó una edición en Blu-ray, que además es una edición que está muy bien, con 45 minutos de extra y con una edición de postales, que está muy bien, la verdad, que son fotos de estudio además de promoción de Crane Freeman. La verdad es una edición que está muy bien, sobre todo porque tiene un precio muy asequible y los subtítulos en castellano son obra del señor que nos va a acompañar hoy, con lo que su implicación es doble por Buenas aquello de tardes, buenas comentar. tardes, Eduardo. Gracias por lo de la presentación No, profesional. no, sí, sí, Eh, sí, por supuesto, no hay problema. Después de estar ausente, lamentablemente, en las últimas jornadas, pues circunstancias, la vida te va Sí, dirigiendo. Siempre repito lo de efectivamente. Lennon, ¿no? Que la vida es aquello que te va ocurriendo mientras tú vas planeando cosas. Pues la Sí, vida, estas últimas tres sesiones, ya se ha ocupado
de tenerme alejado de estas charlas para incorregibles que tanto me gustan. En el caso de Mm, hoy, yo no he podido leer ni ver el OVA ni leer el manga, pero sí tuve la oportunidad, ya conocía la película y participé en la edición, vamos a enseñarla por aquí. sí, Ahí esa edición, está, aquí exactamente. está. Que está muy chula. Es una edición en Blu-ray bueno, con las Eso, las postales. postales que están muy bien. Está muy Que son, la verdad es bien. que tienen muy buena calidad además, están en buen papel, las fotografías Sí, son muy sí, sí, la buenas. verdad es que es una edición Y que está además muy no bien. es una cosa, no es una cosa que suele ser muy habitual en nuestro país. Y lo mejor, digo, a mí me sorprendió el hecho de cuando la descubrí y fui a encargarla, que el precio era tremendamente asequible. Cuando Sí, sí, normalmente es estas una cosas edición siempre. además, es una edición bastante económica y además Sí, viene con 45 minutos de entrevistas y de un making of un poco pequeño, un tráiler, dos escenas eliminadas. Yo creo que es una edición bastante completa y claro, la trabajé en su momento para poder hacer los subtítulos tanto de la película como de los extras. Y bueno, la parte técnica de la película, la verdad es que sí me la estudié un poquito más, ¿no? Una película además que yo mm, en su momento, lo estábamos hablando justo antes de empezar, la vi en Canal Plus, si no recuerdo mal. Ya había visto El Pacto de los Lobos de Christoph Gans, me había gustado mucho y esta película que era anterior suya me fascinó, aunque he esa es visto hoy la en día primera tenga unos película. pequeños defectos, pero bueno, ya lo hablamos. En general, la verdad es que una Bueno, película pero a ver, digna de volver a ver. esto que están viendo es por lo que, porque voy a decir que les tengo que pegar un pequeño tirón de orejas a los otakus. Porque, a ver, yo, y lo digo sin, no con ánimo de meterme con nadie, pero eh, siempre me ha hecho gracia, por aquello de gracia, entre comillas, que la gente que pueda cubrir un salón de cómic no te cobre un salón de manga. Y además es que hay como esa distinción. No, no, el manga es para no sé quién, nosotros estamos. Y la gente que cubre los salones de cómic no come un salón de manga, cuando el manga es un cómic. O sea, para empezar, la distinción es absurda. Pero, y a mí en realidad me gusta el cómic, me da igual. Yo he cubierto salones de cómic, salones de manga y cualquier otra cosa que se pueda parecer. Pero siempre me ha sorprendido a lo largo de todos estos años que cuando te pones a hablar con gente, y no te estoy hablando de otakus de entre 12 y 16 años, sino otakus que ya no cumplen los 30, o sea, gente que le gusta el manga, le gusta el anime y todo lo que rodea, y la comida oriental, y la ropa oriental, y la música oriental, y todo lo que ustedes pueden imaginarse. De que el autor de Crime Freeman, el autor de Mai, La Chica con Poderes, el autor de Santuario, hizo en los años 70 esta edición. Esto que ven aquí, esto está escaneado. Yo tengo la edición japonesa. Bueno, tengo 2 tomos de la edición japonesa. Sacaron 9. Esta es la edición que sacaron en Japón. La diferencia es que, a ver, Peter Parker en japonés se llama Yoko Mori, pero la historia es exactamente igual. Y vamos, yo no entiendo. Además, yo de hecho, yo tengo la edición japonesa, pero esto lo publicó Marvel después en inglés. Yo tengo la edición en Perdona, inglés. Eduardo, eso justo te iba a preguntar. O sea, ¿esto es una edición oficial Marvel en Japón o es que Sí, 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 sí. directamente No, 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 cogieron no. al No, no, personaje e hicieron lo que no, hicieron? es oficial. Es oficial. Es como el Batman de Hiro Kubata, que es oficial de DC cuando se estrenó la serie de Batman en 1966. Esto es, además es que de esta época es curioso porque eh, eh, el guionista de Crime Freeman, que, que se llamaba Kazuo Koei, que se murió desgraciadamente justo el año antes que empezara la pandemia, es el guionista de la única versión que es prácticamente imposible de conseguir incluso en japonés, que es la versión de Hulk que hicieron en Japón a la misma vez, porque también la hicieron entre el 70 y el 71. Y eso Marvel no lo llegó a publicar, pero esta edición sí la publicó Marvel en tomo de grapa, en comic book de grapa, que me parece que son 22 números. Estos son 9 tomos. Y me sorprende que la gente que le encanta el anime y el manga desconozca. También hay una versión medio apócrifa, en cierta manera, de Spider-Man en televisión, hecha en Japón. Pero es que esto está muy bien, porque o sea, la tía May se llama May con E y con I latina. Hay una versión de Electro que es muy parecida, una versión del Lagarto que es más tirando se parece mucho, pero es A más Godzilla. exagerada. Sí, una versión de Misterio que es muy parecida. Ah, Y ya te digo, a ver si yo he escaneado esta página, o sea, las dos portadas, y la siguiente imagen que van a ver es una página, una portada interior. Fíjense, o sea, ven, el Spider-Man es igual y el lagarto es más,
espectacular. Evidentemente tiene las señas de identidad de un manga, pero no deja de, con lo que le pasa al Batman de Jiro Kubota, pero en realidad es lo mismo. Y es curioso porque los otaku, bien es cierto que son series de los años 70, que no se han publicado en castellano, que tuvieron una edición y ahí nos quedamos, pero es que ni siquiera, yo entiendo que no, yo entiendo que la gente más joven les sea más difícil, muchas veces porque tienes que conseguirlo, porque sale más caro. Pero es que tampoco, yo en los salones de manga, he hablado con gente que organiza salones de manga, les he planteado esto, me han mirado con cara como diciendo, es que hay una versión japonesa de Spider-Man. Esta es la segunda portada del segundo número. Bueno, esto es un Ikegami, digamos que él nació en el año 44, esto es del año 70, no dejaba de ser muy jovencito, ya cuando hizo Crane Freeman, ya en los años 80 ya era bastante más mayor, pero es curioso cómo se ignora. Yo en realidad, yo descubrí primero Crane Freeman y a raíz de eso, leyendo, en aquel momento lo que tenías era acceso a revistas de cómic, tenías acceso a revistas de cómic en inglés. Entonces cuando salió Crane Freeman, y empecé a leer revistas de manga y anime, que ya se llevaban publicando en Estados Unidos desde los años 70, fue cuando me enteré que había hecho Spider-Man. Y entonces fue cuando conocí la edición en inglés. Y estas las conseguí precisamente para una conferencia que impartí aquí, en un salón de manga que era precisamente, se llamaba Superhéroes Made in Asia, que era hablar de el Batman de Hiro Kubata, el Shadow de Spawn, este Spider-Man, el Hulk, todas las cosas, el Spider-Man India, que está muy bien, de hecho Marvel está publicando la segunda miniserie, que bueno, son todos superhéroes asiáticos, o de Oriente, y que en realidad, digo, a las generaciones que han crecido, han nacido y crecido ya con el boom del manga, no tienen ni idea. O sea, y es curioso porque esta historia está muy bien, de hecho. Vale que es en blanco y negro, todo lo que tú quieras, pero en realidad es muy, muy respetuosa, como el Batman que se hizo en Japón es tremendamente respetuoso con el Batman original, y encima lo que le añades, claro, las historias de Batman son de 24 páginas y las historias de la edición japonesa son de 60. Entonces son 60 páginas, lo que los americanos te cuentan en 24, en Japón te lo cuentan en 60 páginas, con lo que es más espectacular. Tienes más cosas, puedes ver mejor el coche, puedes ver mejor los gaches, puedes ver que es lo mismo que pasa con esta historia. O sea, aquí tienes, o la historia es igual, o sea, este Además, niño es igual que Peter piensa Parker. que en España también durante mucho tiempo estuvimos viendo los cómics estos en blanco y negro, con lo cual el rollo que no tenga Sí, color sí, sí, sí. tampoco pasa nada, ¿no? No, no, o sea que en realidad, pero que la gente lo desconoce. Entonces, bueno, pues vale. Y ya a partir de, o sea, y lo siguiente que voy a enseñar, porque además está buscado con propósito, esto es el manga publicado por Bit en inglés, que bueno, lo publicó Bit Planeta en castellano, que son 5, en total son, no quiero meter la pata, son 9 exactamente, son 9 volúmenes. Primero sacaron 5, después sacaron 9. Y bueno, la nena que ven, la protagonista, él es Yo Inamura, que es el prota, que es Crane Freeman. Y la niña, que bueno, además es curioso porque la niña, la protagonista, Emu Ohara, es curioso porque la actriz que la interpreta, que se llama Julie Condra, que es la mujer de Marta Cascos, además, se conocieron en esta película, se casaron 3 años después. De los extras que tienes en la versión que hay, de la versión que has nombrado antes, Hay un momento en que el la primero de todos, producción dice que cuando encontraron a la actriz era tan igual que se llegaron a preguntar si los dibujantes habían si no, visto o una sea, foto de esta mujer, de de ella, Julie que bueno, Condon, me parece que. A ver si era ella, porque es se llama idéntica, ¿eh? Julie Condra, sí, es igual. Sí, es idéntica. Y esto está cogido, aunque Marta Cascos nunca viste así en la serie, perdón, en la película, porque Christopher Gans, que es un niño criado, es eso porque es un chico más joven que nosotros, pero está criado en el noir francés, en el cine de los 40, 50, 60, en En el el noir cine francés, polar, sí. exactamente. Entonces, él decía que lo que quería, es verdad, más el Crime Freeman tiene mucho de Melville, tiene mucho de Delon, tiene mucho del Samurai, tiene mucho de todas esas películas que, bueno, que en realidad para las nuevas generaciones son como muy desconocidas, pero bueno, que es el cine francés por excelencia, el cine donde los malos, los gángsters dejaron de ser, no sé cómo definirlos, o sea,
empezaron a tener un glamour que al final te acababan cayendo bien, aunque fueran unos degenerados. O sea, en Sí, realidad, sí, se dejaban de Delon, convertirse simplemente en meras figuras asesinas que aparecían con una pistola para convertirse en bueno, personajes que resultaban atractivos para el público. y el Crime Freeman, el Joe Inamura, el Joe Inamura de Ikegami, todas estas cosas que están viendo, la anterior no, pero por ejemplo, esto está absolutamente calcado. Es que además hay que Eh, entender una cosa, el manga de, o sea, esto está exactamente igual. O sea, ella, el champán cayendo sobre el cuadro, esto está exactamente igual en la película. El tema es que evidentemente el que sale en el cuadro es Marda Casco y está vestido de otra manera, pero la idea es exactamente la misma porque en realidad una de las grandes virtudes que tiene Christopher Gans, que es una persona que se ha criado en el mundo audiovisual, le encantan los cómics, como buen francés, todo hay que decirlo, porque en Francia el cómic es una religión, cosa que no pasa en nuestro país, y entonces lo entiende muy bien. Y en realidad, Ikegami es muy cinematográfico. A él le encanta, él se declara fan confeso de Neil Adams, cosa que entiendo, porque bueno, porque los japoneses, evidentemente, toda esta generación que él nació en el año 44, cuando empezó a leer cómics, eh, todavía había prácticamente, o sea, había ocupación en Estados Unidos americana. El inglés empezó a ser un idioma que se empezó a enseñar en los colegios, sobre todo en los institutos. Cada vez empezó a ver esto, por ejemplo, no, esto no está exactamente igual. La idea sí, porque la idea sí, pero no está exactamente igual, ¿no? Pero digamos que el espíritu es exactamente lo mismo, y sobre todo lo que es sorprendente es eso. Ella, tú la ves y dices, eh, que bueno, la famosa broma, entre comillas, de Nick Furia, ¿por qué el Nick Furia del Marvel Cinematic Universe se parece tanto a Samuel L. Jackson? Pues fundamentalmente porque el guionista y el director de Ultimate hablaron con él y dijeron, mira, ¿te importa aquí? Y él dijo que no, con la condición de que si hacían alguna vez una película, que por favor lo llamasen. Y efectivamente, cuando se hizo la película, en ese momento Marvel habló con Samuel L. Jackson para ofrecer el papel de Nick Fury. O sea, no es que el personaje que pintó, que salen de Ultimate, eh, con guión de Millar y dibujo de Brian Hitch, se parezca a Samuel L. Jackson porque encontraron una foto en una revista. No, no, hablaron con él. Hablan En con este él, caso particular era es algo que verdad. tenían en mente y le pidieron Sí, permiso y sí, evidentemente Samuel L. Jackson, ¿no? O sea, que no, ahí no dijo que cabe sí. lugar a dudas, Y, ¿no? y, En este no, y caso no, en además te este digo, caso es pura coincidencia, nunca mejor dicho, sí, pero parece de verdad que estaba escogida. Que estaba... Es no, verdad no, que después la peinan para que sea muy parecida, le ponen las gafas estas pero redondas. aún Pero, así tú la ves y o sea, con gafas o sin gafas, mm, es Muhara. O sea, es una cosa que tú te quedas mirando y le dices, porque él evidentemente, porque Marta Cascos no es japonés, bueno, es es hawaiano, hawaiano, de sí. ascendencia japonesa, pero criado, parte del tiempo criado en Canadá, que es donde vive, porque ella es canadiense, pero se le nota. Esto es exactamente igual. Esto, en ese aspecto, en cuanto a la producción, lo cuidaron todo muchísimo. En ese aspecto, además, porque además es una seña de identidad. Y además, una de las cosas más bonitas que tiene esta película es los títulos de crédito. Los créditos son realmente preciosos y sobre todo porque el dragón, o sea, hacen que el dragón cobre vida Cobre vida, sí. y Fíjate que eso está muy, incluso muy bien hecho. en las secuencias donde hay momentos donde se vea con esa especie de ropa interior, lo que pasa es que aquí es un calzoncillo más al uso, en el de él parece casi una coquilla de estos jugadores de hockey, ¿no? O Ujú, sea, lleva, ujú. lleva el culo al aire. Pero cuando se le mueven Sí, los músculos, parece que es el dragón el que se está moviendo. O sea, está sí, 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 muy no, bien no. fotografiada para que es que el dragón esté vivo. O sea, evidentemente son los Sí. movimientos de él, pero está el dragón vivo. Una pasada, la verdad. Es que además es muy importante porque son los 108 dragones y es toda la mitología. Y aparte, yo esta semana me he leído la- el arco argumental de la película, son los dos primeros tomos, que son aproximadamente unas 480 páginas, página arriba, página abajo. De las 480, no, quizá más, quizá cerca de las 500 páginas. Y eh, la virtud que tiene la película es que para empezar, hay cosas que son muy difíciles de llevar. O sea, entre otras muchas cosas, porque habría que hacer una película muchísimo más larga, casi una serie de televisión. Y no es que Christopher Gans la aligere, la hace más fácil de entender, porque en realidad toda la mitología que hay en medio, toda la historia del enfrentamiento entre la mafia
clásica y la mafia china, los 108 dragones y toda la relación que hay entre, digamos, que los que están manejando los hilos y demás. Todo eso, si tienes 500, 600 páginas, lo puedes explicar muy bien, pero si tienes 2 horas de metraje o un poquito menos de 2 horas de metraje es materialmente imposible. Y en realidad esto está cogido porque esto parece que no, pero es muy importante. O sea, al principio, porque además otra de las virtudes, y es verdad, esta película es del año 95 y es una película que está vista y narrada bajo el punto de vista y bajo los ojos de ella. Sí, O sea, de es de hecho, las, la película comienza con la voz en off de ella, he conocido a alguien, es un efectivamente, asesino, me viene a matar. O sea, la narración es siempre en primera persona desde el punto de vista de ella. Incluso hay un momento en la película, cuando llevamos como media hora, no vamos a adelantarnos, donde parece que, hostia, me estás rompiendo el punto de narración, ¿no? Y no es verdad. Pero sí, 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 la película son los ojos de ella, está contada a partir de sí, su visión del asesino, ¿no? de su visión del asesino. Y eso es una cosa que la hace muy, no solo atemporal, porque es una película que se podía hacer perfectamente ahora. O sea, es una película que sería más ahora que hace casi 30 años, porque es el punto de vista de ella. Y, y, y además siempre es una película, he escogido esta fotografía porque además son los ojos de ella. Y es muy importante porque todo está hecho en base a la visión que tiene. Es como, ¿qué es lo que comenta Samuel Atida, que es uno de los guionistas, perdón, de los productores, Brian Yuzna, cuando todavía no había empezado a trabajar con Filmax, y el propio Christopher Gans, que Ryan Freeman en el fondo, tanto el manga como el anime, como la película, es una historia de amor, porque todo gira alrededor de la relación o sea, al revés de lo que suele pasar en la historiografía clásica de los cuentos de hadas, no es el príncipe quien la salva a ella, es la princesa quien lo salva a él, porque él es un asesino controlado por una organización milenaria, como pueden ser los 108 dragones, y ella es la única con ella es con la única persona con la que la influencia de esa influencia hipnótica que hace que él se pase de ser un alfarero a ser un asesino, no funcione. Y en eso yo creo que parte del problema con esta película, amén de que, amén de que fue una película que se estrenó muy pronto, porque es del año 95 y bueno, la fiebre del manga ha llegado más metido el siglo XX, casi más en la segunda década que otra cosa. eh, Porque el punto de vista es un punto muy feminista y no nos engañemos, hoy día las películas contadas según el punto de vista femenino tienen sus problemas, imagínense hace casi 30 años. Es así de simple, encima es una película pequeña, si la comparas, es una película francesa. En España la distribuyó una Rodada, empresa además pequeña. rodada en Canadá, porque es una película de muy, muy bajo presupuesto y se abarataron Sí, aún más los costes llevándose todo el rodaje a claro, Canadá con actores relativamente desconocidos, porque Dacascos en ese momento no era nada no lo conocido. conocía, no, no era nada conocido. Rao Daoishong lo que había hecho era En busca del fuego y además también era una película europea. Bueno, y Elígeme, aquella cosa de Alan Rudolph Bueno, del año había 86 hecho comando y había hecho Comando, comando perdón, con, sí, sí, no, con Schwarzenegger. pero bueno, que salía de hija de él. El único que tenía sin relevancia, porque bueno, pero en el cine francés, Pero en el cine eh, europeo, Chequi, Chequi, Chequi Carrió, sí. sí, eh, pero en el cine francés. Y Dacascos era una persona que había hecho alguna cosa, me acuerdo que ya por estas alturas había hecho American Samurai para los restos de lo que fue la subdivisión entre 21st Century y Canon International, que es una película de Sam Fistenberg, ay, no me acuerdo, no me voy a acordar del actor, pero que además él hace de malo y además lo hace muy bien porque además Dacascos es un niño criado por dos instructores de artes marciales, con lo que sabe perfectamente. De hecho, en el making of se ve que las cosas más difíciles las hace él. O sea, evidentemente trabajar con él fue muy fácil porque es que no hubo que preocuparse. Tienes que hacer esto. Además, él era la persona que coreografió la secuencia, pero que tiene cosas preciosas. O sea, a nivel. Es una película que estéticamente es una preciosidad. Es una película que además bebe mucho también del cine de Hong Kong más clásico.
es un cine de Hong Kong que además a España llegó como llegó, pero que ya en los años 80 había desembarcado en Francia, Es que hay, estrenándose hay en muchos cine. momentos estéticos que a mí me recordaron muchísimo, por ejemplo, a John Woo. Y John Woo es Sí, el más europeo de todos estos directores hongkoneses. O sea, sí, sí, y sí, sí, hay sí. planos que tú dices, esto es John Woo total. Esa cámara lenta, No, esos momentos de claro, pistola. Le faltaba solo las palomas volando. O sea, para ser John Woo hubiera sido sí, ya las palomas, no era. que en Gans muy, digamos que las evitó, así como otra gente no las evita. Pero a ver, yo creo que lo he comentado, yo las dos primeras películas de John Woo que vi en cine en Francia, en un programa doble además, en un cine, estaba de viaje en Francia y pasé, estaba andando por los Campos Elíseos y pasé por un cine, había un programa doble de John Woo, yo me quedé, o sea, yo sabía quién era John Woo a nivel teórico, prácticamente, no había visto nada de John Woo. Y además eran en chino, mandarín con subtítulos en francés y yo me fui a verlo las dos. O sea, porque además tuve la oportunidad de verlas, después ya he tenido la oportunidad de ver muchas películas de John Woo, no solo hechas con un presupuesto americano, sino películas chinas hechas en China de John Woo. Y eso fue en el año 90, en el año 91, que las películas de John Woo llegaron 3 o 4 años después a España y Sí, directamente en vídeo, o sea, no se estrenaron en cine. Te estoy viendo a las clásicas, Una bala en la cabeza, The God of the Gamble, The Killer, sí, Hardboiled, antes todo de eso llegó Hardboiled, sí. directamente, solamente llegó en vídeo. No, todo eso estrenó en cine en Francia. Entonces, claro, Gans ha bebido de eso y evidentemente lo refleja. Y además, Dacascos había trabajado en el cine de Hong Kong, sabía cómo funcionaba. Él debutó en el cine de Hong Kong con 19 años y encima es un actor perfecto porque lo hace el todo. O sea, es muy fácil trabajar con él. Realmente él da perfectamente la réplica al personaje de una forma fantástica. Eh, el, yo, y además yo creo que otra de las cosas, tú no necesitas haber leído el manga para que te guste esta película. Cierto. O sea, hay una secuencia que es una secuencia muy mítica, que está en el manga, en el anime y en la película, que es cuando él está con ella. Primero, hay que decir una cosa, Craig Freeman es un manga extremadamente erótico para ser japonés. O sea, o sea, las páginas donde, porque además es una historia cuando él, y eso léanse el manga, cuando él va a matarla a ella se viste de manera tradicional porque ella es virgen y no quiere morir sin haber tenido relaciones con alguien. Y entonces él le confiesa, después te enteras de que también él nunca ha tenido relaciones porque es que los 108 dragones no quieren que sus esbirros, sus asesinos, tengan relaciones familiares ni tengan hijos. Porque los Eh, convierten en humanos eh, y no quieren humanos. Ahí exacto. Y exactamente. entonces en ese proceso como de deshumanización del asesino, ¿no? Exactamente, total. Que fíjate que en el caso de él es la lágrima lo único Sí, es el el nexo único de unión elemento entre que. su vida real y su vida de asesino, ¿no? Exactamente. Entonces, es un manga tremendamente erótico, entre comillas, para lo que pueden ser muchos mangas. Pero hay un momento en el que él está en la habitación, está en la cama con ella, oye un ruido, y entonces, en el manga, en el OVA, que más es en este precisamente, y en la película, que además es increíble ver la forma física de Marta Casco, él trepa por la puerta, Se sube una a una puerta, a lo puerta, alto de una puerta, sí, sí, sí. a una puerta, literalmente, o sea, apoya un pie, hace un dos y sube a la puerta y se pone arriba. Y eso está absolutamente calcado. Y es que además, en ese aspecto, vamos a ver, si has visto el manga, si has visto el anime, después ves eso y dices, jo, es que es lo que dice Christopher Gans, que el reto era darle tridimensionalidad a algo que es en 2 dimensiones, ya sea un anime, ya sea un manga. Y evidentemente con Dacasco. En ese momento es totalmente crime frame, o sea, estás viendo el manga. O sea, de hecho, casi casi como está un poco en la oscuridad, le ves la cara dibujada más que la cara realmente de Marta Dacasco. Pero si no has leído el manga o no has visto el anime, no te hace falta. O sea, lo bueno que tiene esta película es que te puede llevar a que después te leas el manga y entonces empiezas a llenar huecos. Pero lo importante, lo que realmente motiva la historia, que es la relación entre ellos dos, está muy, pero que muy bien reflejado. Y a mí me parece, sinceramente,
lo clásico, fue una película y en países como el nuestro, evidentemente era una película que procedía donde procedía. O sea, y además era una película de artes marciales, lo dices con unos actores desconocidos y los prejuicios, sigue habiendo prejuicios, lo que pasa es que ahora pues no les queda más remedio a los señores escribidores de cine de aguantarse los prejuicios, porque es que el cine ya no funciona como funcionaba antes. Pero en realidad a mí esto me parece una película, aparte que también es una forma, esta película está escogida con toda la intención, porque esto ya forma parte de Santa Cruz Comic, es una forma de reivindicar, o sea, reivindicar tanto el manga, que es un manga buenísimo, además es un manga de los que crea afición, tú te empiezas, yo lo digo porque además en España lo primero que salió fue, aparte de Akira, salió Mai, la chica con poderes, salió Striker, salió Alita, Ángel de Combate, y después, por ejemplo, después salió Crime Freeman. Y son todo colecciones que si te las esta es la secuencia que yo les comento, ella está en la cama, y esto justo cuando están entrando dos asesinos y ella está mirando a los asesinos y lo está mirando él subido en la puerta. O sea, y esto está exacta, vamos a ver, esto es, Christopher Gunn le dijo al director de fotografía, vamos a ver, pónganse usted aquí, usted aquí, usted aquí, y tú pon la cámara aquí. ¿Ya está? O sea, Además, lo es, curioso, el manga en muchos aspectos es una story perdona Eduardo, perfecta, es que pero está perfecto. tan bien rodada esa secuencia que está tomada, él está subiendo la puerta y está tomada desde la espalda. Y al final parece que es el dragón el que está escalando la puerta. Es el dragón el que está subiendo porque vemos el dibujo del dragón en su espalda, el tatuaje, y es el que está escalando. No sé si hemos perdido a No Eduardo o sé me he perdido si yo. he sido yo. Sí, uno de los dos se perdió. Digo que, no sé si me escuchaste, que es que está rodada de No, tal ahora manera. no, ¿Me no. oye? Sí, sí, ahora sí, Vale, perfectamente. digo que es que está rodado de tal manera que parece que el que está subiendo a la puerta es el dragón, porque lo que vemos es el tatuaje, está tomada la Sí, espalda de sí, él sí. subiendo y parece que es ese reptil el que está subiendo a la puerta. O sea, está magníficamente planteada la secuencia. Es una secuencia de un director magnífico, ¿eh? Yo creo que se ha vuelto otra vez a escapar Eduardo. A ver, pues Eduardo se nos ha ido, a ver si llega. Un poco por seguir la película, en ese momento también se mezclan un par de personajes más que son una serie de asesinos y hay uno de ellos que se supone que es una especie de colega que trabaja en su organización. Yo creo que estás ahí otra vez, Eduardo. ¿Ahora? ¿Estás ahí? Perdón, es que se cayó internet. O sea, hubo una Vale. subida de tensión y eso fue por eso antes te perdí, porque lo que estaba pasando era eso. Es verdad, o sea, a ver, en eso se nota muchísimo el cuidado que tiene. O sea, es una película rodada por una persona que además se preocupa de esos detalles, porque además, en realidad es que son muy importantes. Yo creo que lo que tiene esta película por eso digo, por eso está escogida, porque no solo no desvirtúa la fuente original, sino lo que tú has dicho, la engrandece. O sea, en dos dimensiones ves dónde llegas, pero la planificación que tiene hace que lo que tú dices, que el dragón se mueva. O sea, Es que que realmente, la secuencia además es buena, es cojonuda porque además presenta, bueno, hay un personaje que ha presentado antes que es su compañero asesino de la asociación, ujú, que previamente ya ha salido una secuencia magnífica también con un rifle de precisión en de una azotea, pero aquí sí, sí, presentan al líder de la otra secta o de la otra grupo criminal que va a sí, plantar cara a la propia, ¿no? Con lo cual sí, incluso la a los secuencia dragones, sí. ya plantea la relación definitivamente de amor entre los dos protagonistas y además la relación antagónica entre estos dos enemigos que van a mantener la lucha a lo largo de toda la película, ¿no? De toda la película. Y además el momento en el que su compañero, que no deja de ser quien en cierta manera es el cancerbero de Crime Freeman, para que Crime Freeman no deje de hacer, tiene que hacer cuando le tira la pistola,
eso está absolutamente calcado en las películas de Hong Kong y sobre todo en las películas de John Woo. O sea, en ese Sí. aspecto de John Woo, de Ringo Lau, pero sobre todo de John Woo, en ese aspecto que en el manga original también, porque también vamos a ver, no nos engañemos, o sea, eh, eh, nadie, el manga es el manga se publicó entre 1986 y 1988, de hecho, y John Boo ya el ya cine de Hong había Kong hecho Hardboiled, o sea que ya toda esa secuencia bueno, de la pistola. ya había hecho, exactamente, ya había hecho, ya en los años 80 se habían hecho las cuantas películas con lo que en realidad vamos a ver, o sea, las influencias son las que son y son, o sea, a todos nos influyen muchas cosas, no solamente o sea, y en ese caso sobre todo al guionista, pero yo tengo claro que, bueno, que Gami también puso de su parte y eso se refleja. Pero está muy bien, porque, y además, y otra cosa que yo creo que es un acierto es que el villano de Crime Freeman, de los dos primeros arcos argumentales, es muy histriónico, por decirlo de alguna manera, es muy, muy histriónico. Y en cambio el villano que sale, que lo hace un actor japonés, es menos histriónico. También tiene sus excesos, pero no es tan histriónico como el villano que sale en el manga. Con lo que a mí, y esto que están viendo aquí, que está también absolutamente calcado, es cuando a él, después de apresarlo en cierta manera, lo están transformando por medio de acupuntura en Crime Freeman. Y esto está exactamente igual, exactamente calcado del manga. O sea, del manga lo que hicieron fue decir, vamos a buscar hacer lo mismo, ponerlo y hacer igual. O sea, en ese aspecto, pues yo digo que no es que, yo he leído algunos comentarios, sobre todo en medios anglosajones, porque de Crime Freeman en medios españoles no es que nunca se ha hablado mucho, que es que si había suavizado determinadas cosas, no, a ver, en realidad lo que hizo es hacerlo más, en ese aspecto más europeo, porque además el propio Christopher Gunn dice que una de las cosas que él quiso evitar es tanto este malo como la mujer precisamente su mujer, que después también nos hace un personaje muy importante, no son dice, no son los japoneses pequeños e histriónicos, sino son altos, muy guapos, muy atractivos y muy, muy contenidos, muy, muy europeos en ese aspecto. Y en realidad es verdad, porque, a ver, solamente hay que ver eh, muchas películas de Yakuza para darse cuenta que es así. Y también otra cosa, Craig Freeman tiene mucha influencia de la película Yakuza de Sidney Pollack también. O sea, en cuanto a la estética, y sobre todo en cuanto a esta actriz, que es una actriz japonesa, que además, espérense, no me lo aprendí de memoria porque tengo el pressbook aquí delante y bastante tengo que aprenderme todo lo que les estoy diciendo, aprenderme encima el nombre de la actriz japonesa, que ya sería mucho. Se llama Yoko Shimada, que es Lady Anada, que por cierto es una mujer muy, muy guapa. El actor que hace de malo malísimo se llama Masaya Kato. Pero esta mujer además es una mujer tremendamente atractiva. O sea, además es muy, muy occidental. Es muy tiene en su forma aun con el kimono clásico, tiene esa presencia muy europea también. Pero, a ver, en cierta manera esa violencia intestina que tiene una película como Yakuza, que a mí me parece, aun siendo una película europea, siendo una película hecha por un director que en teoría lo único que hace es copiar lo que habían hecho otros, pero la verdad es que está muy bien y con un reparto que además funciona de escándalo, porque me parece que la gran virtud que tiene Yakuza, que tiene un reparto muy bueno, tanto el actor japonés como Robert Mitchum, que para mí es uno de sus mejores papeles, son antagónicos en muchos aspectos, pero en realidad su código de honor es exactamente el mismo. Yo creo que eso es lo más importante. Las influencias son las que son. Entonces, yo creo que lo único que hace Christopher Gans es no hacer la película más europea, sino en cierta manera quitarle al manga excesos que tiene o cosas que son muy difíciles de explicar en un guión, porque te saldría una película de, yo qué sé, 3 horas y media. Y bueno, y entonces perderías en cierta manera la esencia, porque lo interesante es eso, el enfrentamiento. ¿Quién es Crane Freeman? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y Es qué es lo que que está yo detrás? creo que el guión es una muy buena concentración o condensación culinaria de lo que sería
la historia Sí, original. Voy a sí, repetir que sí, yo sí. no lo he leído, pero sí la película la trabajé bastante bien y la volví a ver hoy para poder hacer esta charla esta tarde, ¿no? Y en ningún momento te pierdes, es decir, está todo perfectamente No, explicado, sin necesidad de sobreexplicar, que también eso es algo que hoy en no, día no, no, no. peca Sí, el cine en general, ¿no? Te cuentan las cuatro cosas, tú sabes perfectamente quiénes son las sectas, quién es Craig Freeman, quién es esta mujer, quién es el policía, el Tequi, Tequi, el nombre es como es francés, pero de ese nombre sí, tan sí. En sí, te lo digo porque como en uno de los extras está hecho en francés y mi francés está oxidado, pero no tanto, es Chequi Carrió. Pero bueno, yo. pero es Vale, un pues nombre que también había bastante. practicado artes marciales, o sea que ese es otro. No, él es cinturón negro de taekwondo, o sea que Por no. eso, o sea que todos en eh, general. eh, bueno, y perdón que te interrumpa, y una cosa que yo Christoph no sabía, Gans también era el que lo había hecho de pequeño, también había hecho artes marciales y los de primeros cortos adolescente, en y Super además hacía 8 películas en Super 8, de películas en artes Super 8 marciales. Sí. de artes marciales, con lo que eso lo cuenta él, y yo eso no lo, fíjate que había leído cosas de él, pero no había leído eso nunca. Claro, también eso hace que él entienda muy bien, a ver, evidentemente los indios peleaban como peleaban, pero a ver, el personaje de Marta Cascos en El Parto de los Lobos es lo que es, o sea, en realidad, pero es que para mí el problema de Christopher Porque, Gans es que, perdona, Eduardo, porque llevaba un hacha, llevaba una especie de tomahawk, porque si no podía haber sido perfectamente un ninja exacta- en la Francia exactamente como se ve rudimentaria, ¿no? aquí, mira, esto está calcado hasta el extremo, pero hasta el extremo, o sea, desde la expresión de él, no lleva una espada, porque en realidad él lleva dos puñales, pero el momento en que le está clavando el puñal a ella, a Lady Amada, es exactamente igual. O sea, claro, es que digamos que es muy cómodo o muy fácil o muy conveniente en este caso si eres director, sobre todo cuando estás planificando una película, tener un manga que además tiene en muchísimas cosas son una página entera o dos viñetas por página, no estamos hablando de la maquetación de un cómic normal, estamos hablando, ya lo han visto en lo que les he enseñado antes, estamos hablando de un cómic que tiene muchas veces una página, una viñeta o dos viñetas. Es muy fácil tener delante eso, 500 páginas, poder elegir 200, porque ya prácticamente con eso tienes hecho la historia. Tú tienes que añadir unas cuantas cosas, lo que has añadido tú, por ejemplo. Pero la verdad, en la película añade, pues a lo mejor eso de 600 páginas que tiene la historia, tú has añadido 150, pero las otras 450 las tienes del manga. Bueno, supongo, Encima tienes un hay actor, una parte, perdona, de la película se supone que transcurre en Japón. Entiendo que el manga sí sí. se verán más secuencias de ciudad japonesa, de edificaciones japonesas. Sí, La película, pero no, como, no, pero me refiero que como la película tiene muy poco presupuesto, lo que había comentado al principio, está rodado íntegramente en Vancouver y Japón. alrededores, pero el propio Christopher Gunn decía que los bosques de Vancouver se Se parecían parece bastante mucho a lo a los, que él a había los estudiado de los bosques bosques japoneses. japoneses, sí. No, en realidad tampoco, o sea, sale, pero no, porque salen, cuando ella sale, ella tiene que ir al hospital, sale de un hospital, eso está igual, la comisaría es tal cual, o sea, el principio de la secuencia, el principio de la película, lo que serían las primeras 150 páginas del manga, quizá un poquito menos, las primeras 100 páginas del manga, eso está exactamente igual. En realidad no, en realidad parte de la historia se desarrolla, hay una parte que es cuando tú conoces realmente quién es la organización de los 108 dragones, eso está hecho como digamos que en el campo, en el exterior, y eso no sale en la película. Con lo que en realidad tampoco mm, no abusa, en ese aspecto no tiene problema, porque lo que quita, ya no digo, no es por una, no creo que fuera ni siquiera por una cuestión de presupuesto, sino por una cuestión de que no viene, digamos, no viene demasiado al cuento, al caso. Pero lo que es importante, sí, lo que es importante está prácticamente igual. La casa de él, donde hace las historias, cuando él se ve implicado en esta historia, que es una exposición que tiene en Estados Unidos, también está exactamente igual. La casa de ella, la casa de ella sale casi mejor reflejada en la película que en la historia original, pero también sale igual, también sale una casa enorme, que es la casa de sus padres, y eso también sale. No, en ese aspecto no, en ese aspecto lo que se quita no es tanto a nivel presupuestario, sino a nivel que en realidad esa parte de la historia no hace falta, porque, y la propia explicación de los 108 dragones
está más simplificada en la película. Porque en el manga te explican muchísimas cosas más y quién los creó y que estuvieron un tiempo desaparecidos por la guerra y por la invasión, eh, por los problemas entre Japón y China y al final volvieron a resurgir y no sé qué y no sé cuánto y todo eso. Ellos, o sea, que son dos guionistas, porque el guión es de Christopher Gans y de... espérense porque eso sí que lo tengo que buscar. Sí, no te preocupes. A ver si no... Lo tengo... No, pero es que por algún... Atención, guión de Thierry Casals. Sí, Thierry Casals. entonces lo que hacen es en realidad eso, en realidad aquellas cosas que son como más difíciles de, de meter. Esto es donde se ve el que va conduciendo, o sea, no, el que va al lado es el, como digamos que la persona que lo guía y después está detrás de él. Incluso cuando llega al aeropuerto, que llega en el manga original llega con 3 maletas de barro, pero en la película llega solamente con una, pero está exactamente igual. O sea, Oye, él llega, cuenta, solo por friquismo. ¿A ti no te recuerda la figura tal como está ahí, ¿no? Estéticamente, con ese traje, las gafas oscuras, a un magnífico Matt Murdock? sí, sí, Es que lo estaba sí. viendo y digo, hostia, No, que no, es muy, Daredevil sí, noventero se perdió Hollywood, ¿eh? Y escogió sí, a sí, sí. Sí, no, no, a ver, salió como salió, pero sí, 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 sí. Además, el actor que hace actualmente Daredevil tiene no te voy a decir Charlie hay Cox. Tiene un momentos, aire, tiene un Charlie aire. Cox tiene un aire oriental también, o sea, no lo puede negar, pero sí, 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 está claro. O sea, aquí es una mezcla de Daredevil y es muy Alain Delon. Además es Sí, que Gans no lo disimula, o sea, mm, es que además el cine francés, el cine noir, el polar francés, bebe muchísimo, muchísimo de la figura de Alain Delon, del samurái, de Melville con Delon. Esta imagen es porque además eso es la antítesis, es un actor tremendamente atractivo, que no deja de ser un engendro para la sociedad en la que vive, no deja de ser un ser degenerado por lo que hace, pero estéticamente es tremendamente atractivo. Y es lo mismo que pasa con esto. Y es una cosa con la que juega además esa ambigüedad, eh, juega mucho. Crying Freeman es una historia muy ambigua, porque tanto en el manga como en la película, a ti te acaba cayendo bien un tipo que que se vale que dedica a está matar. condicionado, Sí, sí. exactamente. O sea, vale que está condicionado, pero no deja de ser un asesino. A la gente que está matando puede ser más despreciable que él, sí, esa es la segunda parte. Eso ya no lo discutimos. Pero no deja de ser. Esta foto, que es una foto de promoción, de estas fotos son de las que se nutren las postales de la edición que tú hiciste los subtítulos, que está muy bien escogida. Es lo que te digo, tú lo ves a él y es como, eso es la ambigüedad hecha, es esa ambigüedad que a mucha gente no le gusta del cine oriental. Porque en el cine oriental tú acabas teniendo Sí, sintonía con lo que lo cuenta. los blancos no son blancos y los negros no son blancos, sino, digo negro, perdona, sino tiene Exactamente. toda esa amplia gama de grises maravilloso que además es lo que enriquece una historia, ¿no? O sea, si al Exactamente. Y final todos somos eso John es lo Wayne o que, Clark Gable o Cary Grant o Gary Cooper, no tendría sentido, ¿no? claro, esa es la historia que es lo que, en cierta manera también, claro, esta es una película de cuando todavía el cine oriental, vamos, todavía no estaba, ni siquiera se estaba programando de una manera más o menos en Sitges. O sea, se programaban películas, pero como digo, muy de tarde en tarde. O sea, no es como ahora que hay secciones exclusivas de cine oriental, de anime y todo lo que ustedes quieran, ¿no? En esta época no hacía. O sea, ya se estaba estrenando eh, cine John Woo en los cines franceses a finales de los años 80, pero en España nadita. O sea, y lo que salía directamente en vídeo. Entonces, es esa ambigüedad que para la que todavía el público y la propia crítica no estaba preparada. Sigue sin estar preparada en muchos aspectos porque el cine oriental sigue siendo desgraciadamente el gran desconocido para mucha gente, pero ahora con las plataformas y con las cosas han cambiado sustancialmente. Pero en realidad, y esta foto también es muy bonita porque además, es que además aquí ella parece oriental. Sí, O sea, mira, esta foto ese, no sé si es una especie de daga o un cuchillo, una es daga, una daga, que lleva, sí, es justo la daga que llevaba antes en la viñeta que tú dijiste, es que no estaba exactamente igual en la película que en el manga,
pero que es curioso, cuando la va a matar a ella, no la se supone que él tiene que matarla porque ella es testigo de uno de los crímenes que ha cometido, ¿no? Exactamente, esta es la secuencia que estamos viendo ahora. Exactamente. Y la va a matar a ella con el cuchillo. Gracias. Con el cuchillo, no Sí, la va a matar con una pistola, con lo cual hasta esa relación es distinta, porque a todos los mata. Además, es una secuencia que está muy bien, porque después de cometer sus asesinatos, el cargador del arma, son armas además espectaculares, no sé si son reales o adaptaciones, pero son no, a espectaculares. ver, Hay una especie de son carga adaptaciones explosiva y y eso no. revienta el arma cada vez que va a En la hacer historia es igual, en el hacer manga es igual, lo que pasa que como es de los años 80 es muy curioso porque él lleva un 38 especial o un 357 en este caso, debe ser un 38, un Smith and Wesson del calibre 38, que también lo destruye poniendo un pedacito de goma 2 de explosivo plástico. Y el malo, que en la película sale, el villano que sale con un fusil ametrallador, en la película sale con una Beretta que es una pistola ametralladora, que es un invento muy curioso, que es una pistola que disparaba prácticamente con una ametralladora. O sea, dispara realmente con una ametralladora y dispara con una cadencia de disparo, no como una pistola normal, sino como si fuera un arma de repetición, un fusil de repetición. Y que está muy bien reflejado. Y eso en la película no, en la película él utiliza una versión alterada de una Beretta, que son preciosas tal y como están hechas. Es que además Gans comenta precisamente, eso leí yo antes, porque eso lo leí cuando él hizo una película que desgraciadamente pasó sin pena ni gloria, que es la versión que hizo con Vincent Pérez de La Bella y la Bestia, sí, que está muy que es bien. una película Además, preciosa. es su última película y ya tiene años, ¿eh? Sí, ya tiene una década, para ser más de una década tiene esa película. Que a él le encantan las películas de capa y espada, le encantan las películas de mosqueteros, las películas sobre todo películas de mosqueteros y de La Pimpinela Escarlata y el Tulipán Negro, que también estaba protagonizada por Alain Delon. Y él decía que las armas que utilizaba Karen Freeman, que eran precisamente así, además plateadas como si fueran una daga, porque él veía a Karen Freeman en cierta manera como una suerte de una mezcla de De Ronin mosquetero moderno. y exactamente, más que de mosquetero, de asesino de aquella época, pero que en cierta manera digamos que aunque después utiliza una katana, pero que las armas pretendía como devolverle al personaje esa visión que tenía él romántica, que tiene Christopher Gans porque además Gans es una persona muy polifacética, porque él fue editor de una revista llamada Starfix, una revista de cine que yo he leído personalmente, y era el editor en jefe. O sea, es un tipo muy renacentista en ese aspecto, que hace muchas cosas, televisión, cine, que edita revistas, también es una persona que maneja muy bien la cámara. Lo Perdona, que pasa Eduardo, que, bueno, cuidado con la figura de los mosqueteros, que tú lo has leído lo que yo seguro, los tres mosqueteros de Dumas, y claro, o sea, toda la sí, imagen que tenemos de Jim Kelly y de estas películas nada que maravillosas ver. donde eran gente estupenda, gente que luchaba por el bien y defendía la belleza y la bondad, en la novela Dumas de eso tiene cero coma, porque son unos pendencieros, Sí, son unos asesinos, sí. son unos borrachos, son unos A veces ladrones, son unos son unos caraduras. mercenarios. Por eso te Y estoy o diciendo, o sea, sea, que lo que al pasa es que son final, unos mercenarios claro, muy buenos, porque o sea, como podían ser los tercios de Flandes españoles. De hecho, se llegaron a enfrentar en su momento en las guerras entre España y Francia. Lo que pasa es que los mosqueteros eran un cuerpo de mercenarios, porque lo que la gente no sabe es que los ejércitos modernos son modernos, pero antaño se tiraba de mercenarios, se tiraba de gente a la que se le contrataba. Y se esta le gente no, esta gente pagaba y eran se acabó, exacto. Esta gente además eran los que protegían, eran como la guardia pretoriana del rey, pero eran mercenarios, una gente bastante eh, cuestionable moralmente, por decirlo de alguna manera. Por eso te Sí, digo lo que que pasa es esta que tenían, figura es un poco de mosquetero moderno, a eso me refería, ¿no? sí, hombre, digamos que lo que tiene el mosquetero antiguo es que a ti te cae muy bien, pero no deja de ser un asesino. Por eso.
Pero te cae O sea, bien la figura, el tema es ese. te cae bien lo que nos han Sí. vendido en el cine durante un montón de años, porque No, evidentemente sí, no, sí, sí, no sí. puedes mostrar la realidad de la novela de Dumas, porque entonces tú dices, pero el D'Artagnan No. este, que lo fusilen ya, que es un sinvergüenza, ¿no? El Athos, el Aramis viviendo de las mujeres, o sea, aquello era como diciendo, Dios Bueno, mío, pero eso últimamente eso te lo ha planteado. De hecho, sí, lo que bueno, pasa es que siempre hay personajes que son más dados a más extremos y otros personajes que no. También hay que entender que la novela de Dumas no deja de ser una crítica contra una sociedad. O sea, yo creo que lo que sí, vamos a ver, lo que sí tiene, yo creo que lo que sí transmite la novela de Dumas, que lo de uno para todos y todos para uno no es un invento, está en la novela, no exactamente igual, pero en cierta manera es el espíritu, es que cuando tenían que pelear lo hacían todos sí, todas a por la una vez, sí, causa. sí, sí. O sea, digamos que cuando tenían que ponerse serios, arrastraban todos hacia el mismo sitio y tenían un poco ese, que en cierta manera los mosqueteros no dejan de ser la versión antigua de lo que es la Legión extranjera francesa. También en los mosqueteros estaba muchas veces lo peor de cada casa. Pero era una gente que eran los que estaban en primera línea, porque además es muy divertido, se les llamaba mosqueteros porque usaban mosquetes, nosotros, se ha popularizado la historia de que De la espada, pero era realmente todo eran armas de de la fuego, espada, pero en claro, realidad y esa mosquetes. gente eran los que iban delante de todo, y era una gente que me les tocaba bailar, nunca mejor dicho, con la más fea. Eh, pero tenían lo que transmite la novela de Dumas después de lo que tú dices, todos esos planteamientos moralmente cuestionables, aunque en esa época la verdad es que ninguno se podía, o sea, ninguno podía echarle en cara nada al de enfrente, vamos a ser claros, era que cuando se tenían que poner serios, se dejaban de tonterías y todos peleaban de la misma manera. Y tenían un espíritu, o sea, un espíritu de cuerpo que los hacía terroríficos. Y en cierta manera yo creo que esa es la idea que tiene, esa es la idea que tiene por ejemplo, Estaba la película de, recordando ahora la parte del libro del ataque al puerto de La Rochelle, donde está claro que pelean a muerte, aunque te quedes sin balas, aunque ya no tengas comida, o sea, al fin y al cabo estás haciendo tu trabajo. O sea. exactamente, o sea, es un poco lo de la película que ahí sí están bien definidos los personajes en cuanto a sus intereses, el tema de, el personaje de Keith Sutherland es una persona amargada, porque es un noble que reniega de su propia condición, que está separado, realmente ha querido matar a su mujer porque considera que es Esa, te lo que refieres es a la de versión de un... Disney de principios de los 90, ¿no? Que era Sí, Charlie Sheen haciendo de D'Artagnan y Sutherland, Kiefer no, Sutherland haciendo de Keith Sutherland era Athos, Athos, me no, parece, era Athos, sí, sí, Athos, sí. y después el actor que ha salido en CSI era el que hacía de D'Artagnan. Em, Cada uno va a Ah, su verdad, rollo, tienes razón. Sí, 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 estaba pensando. El que hizo que del cada Batman, uno, el Robin de Batman y Robin, sí, sí. que hizo de Robin, exactamente. Chris Chris no sé qué. O'Donnell. Sí. Chris O'Donnell, Chris O'Donnell. exacto. Sí, Cada uno va a su historia. O sea, D'Artagnan va a lo loco, porque va a lo loco. O sea, él va solamente su historia, se enreda con quien le da la gana, por eso le persiguen los hermanos de una, porque ha dado con una, con otra, con otra, con otra. O sea, ya te das cuenta, llega y se pelea con todo el mundo, es un pendenciero, es un no sé qué, es un no sé cuánto. Tiene espíritu de combate, porque además su padre ha sido mosquetero. Pero cuando él llega y ya los mosqueteros han sido disueltos por Richelieu, y el Keith Sutherland le dice, déjate de tonterías, coge un regalo y esto se acabó. O sea, esa carga de cinismo es la carga de los mosqueteros. O sea, en realidad los mosqueteros en realidad eran lo que eran. Lo que pasa es que cuando tienen que defender otra vez lo que tienen que defender, salen de debajo de las piedras, nunca mejor dicho, empiezan a sacar las cosas de debajo del trastero y se van todos a pelear. Y eso sí es verdad. O sea, eso la historia lo cuenta y eso la novela. Digamos que la novela te los quiere plantear muy mal, y hay un momento que realmente te los plantean muy bien y te acaban cayendo muy bien. Tú en realidad lo que te quedas al final con la novela sí. es eso, de que cuando tienen que pelear, son de los que pelean además, o sea, ellos sí que entienden esa frase de que no se deja nadie atrás. Y en realidad eso es lo que se han quedado, porque además, y eso es una cosa que se ha venido sobre todo a poder contar en cierta manera con sus licencias en esa película, en la serie de televisión británica de 3 temporadas que es fantástica, y en las 2 películas que se han hecho ahora en Francia, que una se estrena ahora y otra se estrena en enero del año que viene, que también es lo mismo, o sea, y ahí se ve sobre todo las diferencias donde cada uno de los personajes va a lo suyo,
son pendencieros, son borrachos, son extremos, son gente asocial en muchos aspectos, pero cuando tienen que pelear juntos, se dejan de tonterías y pelean juntos. Y tienen un espíritu de combate que ya lo quisieran muchos. Entonces, eso es lo que, esa es realmente la imagen que tú te quedas de los mosqueteros. Por eso, en realidad, es lo que te quedas. Y en cierta manera, en Crime Freeman, que es la historia entre Crime Freeman, entre Joe Namura y el personaje, y la persona que lo acompaña, que siempre están juntos, siempre se están defendiendo, pero el ejemplo que tú pusiste antes, cuando al principio de la película, que además lo que no me acuerdo es cómo se llama el personaje, porque, y además hay que estar aquí, o debería estar aquí, es el actor, sí, Koh, que es Byron Mann, el personaje de Koh cuando está en lo alto de, después de disparar, meterla el fusil en la funda y se van dando, eso es muy de John Woo. Sí. O sea, van dando muy bien vestido, todo perfecto, a cámara lenta. O sea, es una película que estéticamente es preciosa. Yo creo que también eso es una de las cosas que yo creo que la gente no le acabó de sentar muy bien, que plantearse una película de acción con ese concepto estético tan particular. Por cierto, esto que merece la pena, esto es el pressbook que mandó Triffin en su momento, y fíjense, porque a mí me parece que es una cosa muy bonita. Fíjense cómo está hecho, que abre y y cuando lo cierra es la espada de Crane Freeman. Estas cosas que ya desgraciadamente todo este material no se hace, era todo digital o virtual, en este caso todo es digital. Se hacían hasta se preocuparon en hacer esto, pero a la película le pasó lo que le pasó. O sea, esta película no es que la película esté mal planteada, no es que esté mal dirigida, no es que los actores lo hagan mal, no es que el guión sea flojo, no. Es que de 1995, cuando éramos tres los que leíamos manga y dos los que veíamos anime. Fíjate que yo creo que la película se vendió mal porque intentaron entrar en un mercado, estaba empezando a hundirse, donde tenía las películas de la canon de karate, de American Ninja, de todas estas historias. Tenías a Van Damme y su saga de películas, bueno, la misma película de serie B al final. Sí, Bueno, hizo, además, sí, sabes que hizo dos o tres que están muy bien, no, pero después sí. todas tú dices, me estás contando la misma película, ¿no? Y yo creo que esta vino un poco, o la intentaron vender un poco a ese mercado, al mercado de los Mm, aficionados de las películas de Van Damme. Y la película no tiene nada que ver, o sea, va por otros derroteros completamente pero otro distintos. totalmente Y en ese distinto. sentido yo creo que se equivocaron completamente, porque la publicidad era una película de un nuevo Van Damme, eso Mm, era la publicidad que nos llegó, y lógicamente al principio pues la gente no va a ver eso normalmente, ¿no? O sea, tú dices, oye, si te gusta Van Damme vas, pero si no, no. Y la gente que le gustaba las películas de Van Damme y similares, tampoco estaba ya por la labor de seguir viendo este tipo de películas, ¿no? Yo creo no, que se quedó ahí a caballo entre dos aguas, una cosa extraña, y de ahí el gran fracaso económico de la película en su momento, ¿no? sí. Ahora no, ahora está, evidentemente, con el paso de los años, no deja de ser más que no se ha hecho, pasa por ser una de las mejores adaptaciones de un manga a la gran pantalla, pero claro, en sus momentos eso llegó, ya era el final de la escapada, de per se la Canon no existía, porque la Canon ya había dejado de existir, y Canon ya fuera 21st Century o Canon Internacional. Y fue una película que, por ejemplo, en Francia funcionó, que en el mercado asiático también sí funcionó, pero claro, el mercado asiático funcionó por razones obvias, porque se conocía el manga. Y también por eso, porque la implantación del manga fuera de Japón en el año 80, en el año 95 no dejaba de ser muy minoría. Y además, ya creo que lo he dicho alguna vez, es que además el manga, por ejemplo, en España era muy caro. O sea, cuando un cómic de grapa de Forum te costaba 125 pesetas o 150 pesetas, un tomo de Vite costaba 325, 350. Era un Entonces, producto claro, bastante caro, sí. eran, Por lo que porque sea, por era un temas de producto, derecho o por lo que sea, porque al final yo he leído o se han justificado que los japoneses cobran muy, muy caro el tema sí, de sí, derechos para poder vender los en derechos, Europa o para Japón, ¿no? Entonces eso repercute al final en el precio en el de venta precio al público. final. Entonces, ahora evidentemente, por supuesto está Internet. De hecho, a ver, hay una edición completa, se puede conseguir en España, que no es fácil y además es bastante cara,
pues son en 5 tomos, está todo Crime Freeman publicado, pero ya hace años que se publicó, por lo menos hace una década que se publicó la colección completa. Hoy día se puede encontrar perfectamente, no sé si en castellano, pero en inglés se puede encontrar la versión inglesa en internet sin demasiados problemas. Pero cuando llegó, no, cuando llegó estamos hablando de que el manga no dejaba de ser un producto bastante más minoritario. Las nuevas generaciones no habían empezado, las generaciones que habían leído lo que tú decías, los cómics de Marvel en blanco y negro, o los cómics de DC de aquella manera, o estaban leyendo el principio de Image, era mucho más económico, era mucho más sencillo, no todo el mundo vendía manga, y además eran series limitadas de 6, 7, 8, creo. El primer argumental de Crime Freeman son 8 volúmenes de Beat, y tener los 8 volúmenes era caro, porque era caro, te digo, eran 325 pesetas, lo recuerdo perfectamente. Y entonces, claro, cuando se estrenó la película, el público objetivo que podía conocer Crime Freeman era relativamente pequeño. Hoy día sería diametralmente opuesto, pues si tú estrenas esta película hoy día en cualquier plataforma, con lo que se polariza esto es el principio de la película, que también está, hombre, él está vestido de una forma occidental, en el manga está vestido de una forma oriental, pero está exactamente igual. Y aquí se ve un poco el arma, que más digo es muy plateada, muy en plan daga. A ver, yo Y te la diría, máscara fíjate, es muy, incluso, yo muy de te kabuki, diría, además. O sea, es una máscara que curiosamente está mm, como rota, pero es una máscara que recuerda mucho al sí, teatro kabuki. sí, en ese aspecto, que es un añadido en la máscara que saca él en el manga es más grotesca, esta no, esta es más kabuki, estéticamente más atractiva. Y puestos a la propia idea de las armas que utilizan los protagonistas del Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, no dejan de recordar poderosamente a esta arma, porque en realidad Sí. es lo mismo, o sea que es una de las grandes virtudes que tiene esa versión, que cambian las dagas por pistolas, pero en realidad hay un momento que te olvidas que son pistolas y parece que estás viendo las dagas que salen originalmente en la obra de teatro escrita por William Shakespeare hace 500 años. O sea que fue una película que el problema de Gans es que hace un cine que si no tienes referentes, lo disfrutas. Y si tienes referentes, lo disfrutas el doble. Pero el problema es que los referentes de Gans son referentes muy particulares. Además tiene muchos. Porque el tema es que Christopher Gans tiene muchos referentes puestos en sus cines. Pero es lo que tú dices, se la vendió. A ver, es que en realidad, y tú que trabajas en esta industria, has trabajado en un cine, ahora trabajas en la industria. En España hay determinados géneros que nunca han sabido venderlo. Y siguen sin saber venderlo. Porque siguen sin saber venderlo. Porque no hay ninguna tradición. Porque en realidad no hay ninguna tradición, porque cuando se empezaron a hacer determinadas cosas de determinados géneros en los años 40, 50, 60, en España no se podían hacer. Y cuando cambió la situación, pues los productores y el propio público tampoco los demandaba. Entonces, la gente que ha hecho algo o está viviendo fuera, porque está trabajando en Estados Unidos directamente, pero en España y ahora con las plataformas, sí, hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, pero en realidad es eso, porque las nuevas generaciones se han apuntado al carro, pero no porque en realidad el público demande, porque hoy día siguen sin saber qué hacer con muchas películas y a ver, las pruebas me remito. Entonces, esto que decía, esta es este personaje es ella y su marido, que son los que manejan los 108 dragones, que son como son muy orientales, son personajes muy excesivos, muy expansivos, muy de manga. Y Gans los hace montones. Le da este aspecto de bruja mística, que en realidad pero en el manga te das cuenta de que es otra cosa, es más la matriarca. Es más la matriarca que puede salir fíjense el ejemplo que le voy a poner, en el guerrero número 13, que otra cosa. Que otra cosa. Pero aquí realmente tiene una explicación, o sea, así como en el manga la transformación de él es muy larga, en la película no, en la película es como tiene que ser, o sea, la estética es la misma, la forma de comportamiento es la misma, pero no abusa, no hace uso y abuso de esa técnica como puede hacer el manga. Pero también, no, yo sigo diciendo, no por presupuestaria, sino una cuestión de lo que tú dijiste, de que es una película que se entiende bien, que no está sobre explicada, que tiene diálogos, los diálogos de ella son muy cortitos,
pero muy precisos. Pero fíjate que incluso Son esta parte sobrenatural en la película está ahí, pero tampoco ahondan especialmente. No hace falta. O no, no sea, hace falta. Tú necesitas saber por qué él se comporta como se comporta. O sea, quiénes son los, en este caso no los 108 dragones, porque lo digo, lo tengo que leer en castellano porque la película yo no la he visto, la vi en esta historia. Eh, espérate, porque además lo pone, creo que lo pone en el resumen. Sí, aquí le pone la Hermandad de los Hijos del Dragón. Y en el manga original son los 108 dragones, pero al final vamos a ver, digamos que mantiene y de hecho en el cartel lo que hay en la katana es un dragón, o sea, y lo que él lleva tatuado es un dragón, o sea, en ese aspecto no se desvirtúa la historia. Digo, no necesita incidir, o sea, tú sabes que pertenece a una organización, que después tiene otra organización que se enfrenta con ellos, pero, y después otra cosa que a mucha gente a lo mejor, eso ya tienes que haber visto más cine. Hay una secuencia donde el antagonista de los hijos del dragón va creo que es en Taiwán, y hay una masacre en una fábrica de soja. en Shanghái, En Shanghái, perdón. Shanghái, que además era Eso una está, fábrica de soja, era una fábrica sí, de brotes de soja, una una fábrica de fábrica, una soja. plantación de estas internas de brotes de De, soja. eso está copiado de Manhattan Sur o del Es Año del que te Dragón lo de iba a Michael Cimino. comentar que eso es ves Es a Mickey Rourke igual, entrando con aquel traje, con aquel gabán, el igual. sombrero, eso es Manhattan Sur. Sí. Igual, igual, igual. Eso está, vamos a ver, porque es una de las grandes películas de los años 80. O sea, Manhattan Sur es una grandísima película, es una película, de las grandes películas. Desgraciadamente, Chimino nunca se pudo librar después del San Benito de la Puerta del Cielo, pero a mí me parece una película, además, él hace un papel increíble y el enfrentamiento es real, esa guerra, o sea, eso de trasladar la guerra de la selva, trasladarla a la vida real, pero es que esa secuencia está copiada, pero bien copiada, porque está bien copiada, pero es Matan Sur, o como le pusieron en castellano, se llama El Año del Dragón en inglés. Pues en realidad también, en cierta manera, eh, es como un guiño para que tú entiendas realmente con quién estás tratando, porque en El Año del Dragón entiendes cómo funciona la mafia china, cómo hacen todas las historias, cómo entran la droga, dónde lo hacen, cómo actúan, cómo se comportan. Y en esta película, digamos que, por eso digo que quizá el problema entre comillas de Christopher Gans es que para poder disfrutar de todo lo que él vierte sobre sus películas, tienes que tener muchas referencias, ya Sí, sea pero eso de bueno, cine de los 40, 50. imagínate lo que nos pasa con Tarantino, ¿no? O sea, que si intentáramos entender todas las referencias que tiene Tarantino, que Tarantino No, no, vomita en sus películas, sería imposible, con lo cual esto es una décima, es vamos, una imposible. milésima parte de lo que Sí, haría sí, 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 Tarantino, en ¿no? comparación. Pero que lo hace muy bien, o sea, a mí personalmente me parece, yo disfruté mucho cuando vi La Bella y la Bestia, me pareció una película, además me pareció una película no solo estéticamente preciosa, sino una película que está muy bien planteada, muy bien llevada a cabo. Y es una pena que no haya hecho más cine, porque las pocas cosas que ha hecho me parecen muy dignas de reseñar. Y esto además, esto, eh, por aquello que además sé que a nivel fundacional se ha comentado que la fundación hace muchas cosas de cine, pero hace pocas cosas sobre manga y sobre anime. A ver, esto es una aportación más, que puede que no sea una gran aportación, pero que además no toca, digamos que los mismos temas que se suelen tocar normalmente, porque el hablar de Karen Friedman es hablar eso de Ikegami y te obliga a eso, a revisar, a buscar el Spider-Man, a buscarte esta historia, a buscarte Santuario, que también es de gángster, también es otra revisión de las películas de Melville, de una forma descarada además, o a buscarte Mai la chica con poderes, que es una historia preciosa además. Y el hecho de el guionista, pues también es, así como Julio es muy difícil, Lone Wolf and Cub, que es una serie fantástica, una serie de manga con película, con anime, con todo lo que ustedes quieran, también te obliga a hacerlo. Yo creo que el tándem original es muy bueno y el resultado de la película
merece muchísimo la pena. Es una de las películas que yo la volví a ver ayer, y a mí me parece una película digna de tener en cuenta, digna de considerar, y sobre todo eso, para las personas que les gusta el cómic, las personas que les gusta el manga y las personas que quieren ver una buena traslación de cómo llevar una historia gráfica a otro formato y que la historia no solo no se resienta, sino que gane, porque a mí personalmente creo que la historia gana, y mucho de más. Sobre todo por eso, por lo que tú decías, porque no cuenta de más, no te mete datos, no. Hay mucho tiempo muerto y muchos momentos donde solamente ves las imágenes, porque en realidad en ese aspecto él es muy respetuoso con el espíritu original. Yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene, que es lo que también hay que saber cuando tú adaptas algo de un formato a otro, tienes que entender cuál es el formato original, lo que lo motivó, y después cuando lo pasas a otro formato, pues Mira, respetarlo y llevarlo un paso más allá. según IMDb tiene dos películas, una ya en postproducción, que es Return to Silent Hill, que supongo que será una segunda parte también, Ujú. la película de Sí, terror que sí, hizo, la de Silent Hill, sí, es verdad, es que verdad, esa, es verdad, es verdad. confieso que es la que me falta por ver. Esa sí que no la he podido ver nunca, pero bueno, Sí, le echaré un vistazo. sí, Y esta ya, según IMDb, la tiene en postproducción, con lo cual ya la tiene rodada, y tiene después en proyecto, lo llaman Untitled Project Zero Movie, y ya está, ahí lo dejan, no pone ahí nada. nos Esa quedamos. está Lo de, simplemente, lo de Silent Hill, lo de Silent Hill es verdad. Lo de Silent Hill además lo leí cuando el Pacto de los Lobos. Sí, que además creo que se estrena el año que viene. Pero exacto. además ha tenido una producción enorme, pero sí, lo llamaron porque a él le encanta. Es que además a él le encanta, o sea, él se declara, es una persona muy friki. O sea, eso, yo te digo, era un niño que hacía películas, practicaba artes marciales, hacía películas de Super 8, que le encanta en eso, le encanta el cine clásico, le encanta la televisión clásica, le encantan los mangas, el manga, le encanta el videojuego, le encanta todo, que ha editado una revista de cine, y él hace muchas cosas. Entonces no es un director que no, aparte que el tempo europeo no es el tempo americano. O sea, es como Cierto. lo de los cómics, o sea, no son 24 páginas o 24 días al mes, no. Te tienes 6 meses, un año para hacer un álbum de 48, 64 páginas y tan contento que estamos. Entonces, en realidad, pues eso, en realidad, que sería de agradecer que hiciera más cosas, sí. Que a mí se me ocurren muchas cosas que podía hacer muy bien también. Pero bueno, vamos a dejarlo. Pero bueno, Sí, pero es curioso porque sirva esto, porque es un muy buen director de acción, y yo creo que las dos películas que hemos tratado de él aquí, El Pacto de los Lobos y esta, sí, lo muestran. Son dos películas además entretenidísimas, no, se te pasan sí, rápido, muy bien rodados, un tipo que además tiene una visión cinematográfica, cinética y estética sí, muy sí, potente. Entonces muy es bueno, una pena muy bueno. que... Sabe montar muy bien, Sí, sabe planificar muy bien. Es lo que dice la actriz Ryan Shaw. Dice que a ella lo que le sorprendió es que él tenía la película montada en su cabeza. Y también lo dice Julie Condra. Dice, no es que él tiene la película rodada. Y lo único que hace es decirte cómo quieres que te pongas, porque él ya sabe lo que quiere ver. Tú tienes que ponerte en base a lo que él te ha dicho, que hace lo que él tiene en la cabeza. O sea, es una persona que tiene, esa persona que tiene la capacidad de coger distintos formatos, refundirlo todo y trasladarlo al formato cinematográfico. Y además, como buen francés, un actor francés, un director francés que habla inglés, no tiene ningún problema en rodar en inglés, o rodar en francés, o rodar en lo que haga falta, que no renuncia a sus influencias, porque no deja de ser un niño de su generación, pero que es un niño de su generación que ha hecho los deberes, que eso que se ha visto lo que se mm, hacía en los 40, 50, 60, y que es capaz de eso, de meterte una imagen de Alain Delon de una película como es El Samurai, que es una película de los años 60, o meterte Manhattan Sur, que es del año 85, o meterte eso, y después coger un manga del año 80, del año 86, y trasladarlo. Además, yo creo que es muy bueno es muy bueno con el tema del casting, porque sabe muy bien a quién tiene que poner. Yo creo que esa es de las grandes virtudes. Las películas de él también funcionan también porque los castings están muy bien equilibrados. Y eso también ayuda. Es como La Bella y la Bestia, o sea, la simbiosis entre, no me acuerdo el nombre de la actriz, Leia no ha hecho, ha Seydoux hecho o Leia sí, Seydoux, eh, bueno, y Vincent Casal. sí, con Vincent Casal está muy bien. Como pasa aquí entre Marta Cascos y Julie Condra. O sea, sabe cuando, o sea, él tiene una imagen en la cabeza
y sabe buscarlo, y además yo creo que la virtud que tiene es que sabe, además todo el mundo lo dice, aunque bueno, sean making of, promocionales, todo lo que tú quieras, pero es muy familiar, le gusta trabajar con la misma gente y le gusta que la gente, son proyectos pequeños, y le gusta trabajar con la misma gente, le gusta que la gente se sienta muy implicada. Y están construyendo algo. Yo creo que eso también es una gran virtud, se nota. Y en la Pato de los Lobos te das cuenta, o sea, el casting está muy, muy bien llevado, tiene la gente precisa, y eso hace que Todos sus ellos están películas más vayan a más que... francamente bien, sí. Sí, entonces yo creo que eso es una... Por eso también yo creo que es un director que se lo piensa mucho, A la hora porque de volver a no es hacer una fácil película. crear ni crear... Claro, yo creo que también es eso, porque es que lo de la producción en cadena es como todo. Sí, O al sea, final te desvirtúas la y producción en terminas cadena cansándote y repitiéndote, sí que no es... exactamente. Entonces, hay veces que sí, no te queda más remedio, porque todos tenemos que pagar las facturas, eso está claro. Pero hay momentos en los que no, a veces es momento de tomarte un respiro y decir, vamos a hacer las cosas de otra manera, porque si no, y cada vez está pasando, tú piensas que cada vez hay más actores que siendo joven lo dejo durante un tiempo, y directores que ruedan y a lo mejor están 5 años sin hacer nada, porque ya está esa sensación de producción en cadena y después en realidad, mm, tú dijiste antes que lo que pasó con Van Damme, o sea, hizo una grandísima película, digan lo que digan, que es Bloodspot, que es una película muy bien hecha, muy bien planteada, muy bien rodada, y además tiene un gran sentido del humor, cosa que me encanta. Y después fue rodando cosas, para alguna que se salía de lo normal, eran todas iguales, Sí. porque en realidad más la gente se las tragaba de todas las maneras, pero estaban producidas en serie. Y en realidad eso, A eso mí, es una por maravilla, ejemplo, me gusta porque eso mucho termina Time siendo, Cop, por ejemplo, que lo hemos hablado, ¿no? que es una película que nadie habla, Sí, es una película de la reconozco que que nadie Peter habla. Hyam es un tipo que además me gustaba cómo rodaba, me parece una película Sí, sí. en el nivel Está Van Damme, basada en un no, no cómic. puedes compararla No, no, con Lars von Trier, pero pero va más. Es una película que va más. O sea, es una película que más está dirigida por un artesano. Es una película basada en un cómic, que además el cómic es bastante insulso si lo comparas con la peli, debo decir. La película le da un gran empujón a la historia original de Dark Horse, que es de esas películas de Van Damme de las que nadie habla, porque de las que nadie habla en comparación. Pero eso, la producción en serie, que por eso es la diferencia del cine americano y el cine francés, que muchos directores franceses tienen unas trayectorias muy largas, pero no demasiadas películas, porque se lo piensan mucho. Y exacto. eso también tiene, o sea, yo creo que en el caso de él, yo creo que es muy significativo, o sea, las cosas que ha hecho acaban siendo cosas para recordar. Y además yo creo que el tiempo le está dando la razón, pero yo creo que al final el tiempo le está dando la razón. Y te digo, y esto simplemente es una excusa como otra cualquiera para eso, yo lo dije antes, pegar un pequeño tirón de orejas a los otakus de que buceen en el pasado, porque hay vida antes de Dragon Ball, Naruto y One Piece. Y lo digo públicamente, yo vi el estreno de Dragon Ball del anime en Madrid cuando vivía y me encantó. Y también lo digo públicamente, me ha encantado la adaptación de One Piece La a de personajes Netflix reales. De ahora, hecho, no he podido verla, no. y de hecho, a mí me parece que además va más, cada capítulo va más. Y además tiene un sentido del humor fantástico, porque me encanta el desparpajo que tiene esa película, que tiene esa serie. Pero es que antes de eso, y por supuesto hay vida más allá de Akira, porque durante 20 años era lo único que se proyectaba cuando se quería hablar del anime, siempre se recurría a Akira. Cuando Akira es una película imperfecta porque solamente coge una parte de lo que es el manga. No es como Alita, que digan lo que digan, coge el espíritu y gran parte sobre todo del primer argumental, que es muy grande. Akira empieza donde empieza, termina donde termina, pero en realidad tienes que leerte el manga entero para poder entenderla. Eh, Hay vida antes de eso. Hay mangas de los años 60. Bueno, por supuesto está lo que creo que toda persona se tiene que leer si le gusta el manga y si le gusta el cómic, que es Astro Boy. Lo siento, más ahora que hay edición en inglés y edición en castellano, porque antes que todos los demás está Osamu Tezuka. Hay más Recomiendo de cosas que todas maneras, ya que has hablado de Astro Boy, Pluto. también.
Más que nada porque parece que estás leyendo otra cosa y de repente resulta que estás leyendo un cómic de Astro Boy. Sí, sí, o sea, eso. También recomiendo, aunque a la gente le pueda someter La prisa del caballero, también de Tezuka, que a mí me parece una obra, es un shoujo manga, pero absolutamente precioso. Y después que hay anime y hay mangas de los años 60 y 70 y 80 que están muy bien, que ahora se pueden conseguir, muchos de ellos en castellano, muchos de ellos en inglés, que antes era muy difícil de conseguir, todavía hay cosas que son imposibles o prácticamente imposibles de conseguir, porque te vas a llevar sorpresas. Porque además eso, hombre, hay directores que descaradamente, y ya adelanto que otra de las charlas que van a formar parte de esta versión virtual de Santa Cruz Comics, que está dedicada aquí a Samilla y a su Batman. Batman que ahora se ha vuelto a republicar. Es cierto es que lo publicó Norma en su momento y ha estado agotado prácticamente 15 años. Pero a ver, el estudio de Kia Samilla se llama Tron por la película americana. O sea, señores, las influencias van y vienen. Y es curioso, vale que ha estado, la historia ha estado mucho tiempo inédita, o sea, mucho tiempo agotada, pero lo mismo, yo he hablado con mucho otaku y saben quién es Kiya Samilla, por favor, pero no saben que hizo una historia de Batman. Bueno, y también hay gente que no sabe que Katsuhiro Tomo hizo 6 páginas de Batman en un Batman Black and White especial. O sea, todo el mundo conoce a Kira, pero no saben porque además eso es que son una generación en Japón que se crió viendo el Batman en televisión, porque el Batman en televisión en Japón fue un boom, pero no te puedes ni imaginar, fue el país donde realmente ese Batman gustó. Y todos bebieron de eso. Y como ya muchos sabían inglés o lo aprendieron, o las editoriales japonesas compraron los derechos y publicaron en japonés esos personajes, pues claro, han crecido con esos personajes. También durante mucho tiempo se quiso hacer una versión de Superman que nunca se hizo, pero estuvo sobre la mesa muchísimo tiempo. Entonces, a ver, lo digo por eso, porque eh, nos hemos quedado, y bueno, y un comentario, el guionista de Crime Freeman tenía una escuela para enseñar, y una de sus alumnas fue Rumiko Takahashi, que es la señora que ha creado ese manga absolutamente recomendable que se llama Ranma Medio, que me parece un manga absolutamente maravilloso. O sea, que también o sea, digamos que su influencia ha llegado más allá de puramente de su trabajo, que bueno, fue un señor que además reconoció en su trabajo y fue a Estados Unidos y a convenciones y demás, cosa que está muy bien, porque evidentemente el mundo anglosajón, además hay mucho oriental viviendo en los Estados Unidos, pero bueno, en los años 70 ya había tiendas especializadas en Nueva York, vendían manga, o sea, manga en japonés, porque los mangas se empezaron a traducir a finales de los 70, a principios de los 80 en Estados Unidos. Entonces la relación es la que es. Pero esto es digamos que es una excusa, entre comillas, para eso, para que la gente bucee, para que la gente se dé cuenta que hay vida antes de, porque y va a descubrir, y sobre todo si te metes vas a descubrir cosas muy interesantes, no solo lo que les he dicho. Y también nuestra pequeña aportación dentro de la fundación va a ser el Batman de Kiya Samilla, que es una historia absolutamente impresionante, porque además tiene un guiño, no lo voy a decir porque quiero que vean la portada quienes asistan a final de la semana que viene, eh, que todavía lo hace más internacional porque demuestra que al autor en cuestión le encanta no solo el personaje, sino le encanta todo lo que rodea al personaje. No solo el personaje de Batman, sino el personaje de Batman y sus adaptaciones. Pues estaremos pendientes. Y dicho esto, mañana, porque ahora tenemos eso, todos los días hay encuentro virtual, ya sea sobre un determinado tema o ya sea encuentros con autores. Mañana le toca el turno al 60 aniversario de una serie que aunque les pueda sorprender a los lectores de cómic, duró 69 números que se clausuró, que eran los X-Men. Los X-Men fue una serie que se clausuró, duró lo que duró, como Star Trek, 3 temporadas, y la cerraron porque no tenía suficiente venta. Y la restauraron, en este caso la rescataron en 1975, y después se ha convertido, sigue siendo la serie que tiene el récord de ventas de un número, que es el X-Men número 1 de Jim Lee, de 1991. Pero en su día, los X-Men duraron lo que duraron, y como no gustaron, pues Marvel decidió cancelarla. Y se cumplen, este año es el 60 aniversario de los X-Men y mañana nos toca hablar de los X-Men.
De todas maneras, yo quiero agradecer a Juan Antonio, no solo que hoy haya podido estar, sino además el hecho que haya podido contar cosas, y porque sé que es por la implicación que tuvo con, con la postproducción de la versión en Blu-ray que recomiendo. Y sobre todo porque, como ya me habías comentado que no habías visto el manga, porque en mi caso, claro, yo empecé por primero el manga, después el anime. Bueno, el anime lo vi después, yo empecé manga, película y anime. Más o menos el anime y la película lo vine a ver a la misma vez. Pero en tu caso, que has visto solamente la película, tú puedes defender la teoría que yo tengo, que es que aunque no hayas leído el No, manga completamente. Es o no una hayas película visto el que se anime, vas a disfruta disfrutar. sin tener Exactamente, más referencias. O sea, no tienes necesidad de exactamente. saber más allá, aparte de las referencias que todos tenemos. Al fin y al cabo, estos son yakuzas. O sea, lo puedes vender como quieras, pero Mm, la imagen son yakuza. sí, Y tú lo estabas diciendo sí, que sí, te recordaba mucho al yakuza de Pollack, ¿no? Entonces, no sí, necesitas sí. necesariamente haber leído ni el manga ni haber visto los OVA para poder disfrutar de esta Para película en disfrutarlo. particular. Merece la pena Puede dar y pie. además la recomiendo. Sí, además te da pie. Yo creo que la gran virtud que tiene esta película es que además sale basada, además es curioso, ponen basada en el comic book, no en el manga. Eso me hace gracia. En los títulos de crédito pone basada en el comic book de Tata, pero no ponen en el manga. O sea, Eh, eh, viste más comic book que manga. Manga parece más sí, de cuatro sí, pero bueno, colgados raros. Un comic book es, ya, sí, sobre todo esto, en el año 95 parece que sonaba mejor. Pero que bueno, que te la recomiendan. Entonces es una película que creo que te da pie precisamente a eso, de decir, la veo y además ya cuando se publicó, la película se estrenó, ya el manga se podía encontrar en inglés, en japonés por supuesto, se podía encontrar en inglés, se podía encontrar en castellano, se podía encontrar en francés, por poner 3 idiomas, con lo que no era como otras veces que te podían estrenar una cosa y el manga estaba inédito o el cómic estaba inédito. No, no. En este caso ya había, cuando se estrenó la película, ya creo que estaba prácticamente, en inglés creo que estaba casi todo publicado. En castellano había publicado por lo menos los primeros tomos, de 5 en total, que son los que se llegaron a publicar en España, y creo que en francés también iban por el mismo camino, también a punto de terminar. Con lo que encima podías dar el salto. Ahora lo tienes muchísimo más fácil porque ya no necesitas ni siquiera ir a la librería especializada. Lo tienes en la red si no te los quieres comprar. Que tampoco, debo decir que la edición en inglés, en físico, no es fácil de encontrar porque solamente los tomos suelen estar agotados, porque es de esas colecciones que bueno, es como Harlock, el plata espacial, como puede ser Star Blazer, también les estoy poniendo deberes que constan los otaku, o como puede ser el mismo Akira, o sea, que son ediciones de manga que ya muy, muy difícil, o lo que ha pasado con el Batman de Kia Samilla, que se publicó en su día y ha tenido que pasar casi 2 décadas hasta que se ha vuelto a republicar en nuestro país para que la gente lo pueda leer. Señora, ha sido un placer, como estos últimos 3 años, porque aquí lo digo públicamente, llevamos ya 3 años dando como se dice en nuestro país, la matraca. Empezamos en septiembre del año 2020. vamos a por la broma. Yo tenía el pelo negro, tú tenías pelo y tal. Es broma, Sí, pero ha exactamente. pasado agua bajo el puente. Han pasado se han pasado a puentes, sí, han pasado 3 años. El primer diálogo que tuvimos juntos fue sobre la película de Mike Hawks, Flash Gordon de 1980. Ya empezamos a defender algo que en teoría era indefendible, aunque ahora todo el mundo se apunta, a todo el mundo le encanta esa película y todo el mundo quiere hablar de esa película y todo el mundo quiere tener la última versión y todo el mundo está buscando cositas de la película cuando A ver tampoco hay si tantas a tengo la vez. la oportunidad de saludar a Sam Jones ahora que se viene para Tenerife. Pero cuando nosotros hablamos hace 3 años, no No, dejaba de ser una nadie. gran... Nadie. O sea, en cierta manera, y lo digo porque hemos hablado en la fundación y hemos tenido un encuentro virtual con ella y se ha hablado. Parte de la culpa la tiene Lisa Dunn por su documental de Life After Flash, que es responsable directo y yo lo siento. No porque la conozca, no porque tenga una relación profesional con ella de un lustro, de más de un lustro, de cuando la conocí por primera vez, sino porque ese documental fue el que puso negro sobre blanco sobre los problemas de la película, sobre la relación entre Sam Jones y Agostino de Laurentiis, sobre lo que no se supo entender de esa versión. Ahora hay incluso un libro que yo recomiendo, aunque no es precisamente económico, debo decir, de un making of, un libro precioso además que salió junto con la pandemia, creo que se publicó en el año 2020.
No creo que no hay edición en castellano. Y ahora, bueno, se habla, pero se habla mucho de la película, pero realmente, de lo único que se hablaba de una forma así como la boquita pequeña era la banda sonora de Queen, pero de la película no se hablaba. Y el Life After Flash de Lisa tiene mucho, o sea, no solo reivindica a St. John's, al resto del reparto, sobre todo reivindica a St. John, reivindica la película y reivindica el espíritu de la película. Entonces, si tienen la oportunidad, les recomiendo que, bueno, en los fondos de la fundación está. Lo digo públicamente porque Lisa Down donó a los fondos de la fundación Life After Flash y Life After Navigator, después del encuentro virtual que tuvimos hace 3 años durante el Congreso Internacional que organiza la fundación. Y yo lo recomiendo porque además es una buena, es incluso, lo recomiendo antes de sentarte a verlo, antes de sentarte a asistir a algo, porque es muy franco. O sea, creo que Lisa es una persona que tiene la virtud de cuando se pone a hacer un documental ahora con los actores, le acaban contando lo que los actores creo que no quieren contar, pero se lo cuentan, sí, porque esa es la virtud. O sea, yo creo que sabe darles ese margen de confianza que hace que ellos al final acaben contando lo que pensaban que no iban a contar, pero lo acaban contando, que es lo que en realidad, y no estoy hablando como suele decir, de los detalles escabrosos, sino de esas motivaciones que tú no quieres o que se sepan o que se sepan más allá de, pero que en realidad explican el por qué, porque al final te van situando. Y sobre todo en el caso particular del documental de San John es muy sincero. Y a mí me parece, yo cuando lo vi me quedé muy sorprendido en el buen sentido de la palabra y es una de las razones por las cuales he seguido tratando con ella, he seguido apoyándola, he seguido colaborando con sus proyectos y espero seguir haciéndolo en el último, el que está terminando y en próximos proyectos porque considero que además creo que es una forma de preservar el legado no solo de un actor o de una actriz, sino de un actor o una actriz, de una película, de un proceso de producción y de que esa película ha podido suponer dentro de lo que es la historia del séptimo arte. Y es lo que tú dices. Cuando nosotros hablamos de esa película hace 3 años, nadie tenía, y lo voy a decir con estas palabras, nadie tenía las agallas de sentarse a hablar durante 2 horas y 20 de la película como hicimos nosotros. Que cosa que la pones ideas, a mí me educaron en que la pones ideas están para copiarlas. Y hay trenes que aunque pasen en marcha, es bueno subirse en ellos. Pero señor, 3 años antes, tú y yo ya estábamos hablando de Flash, estábamos hablando de St. John's, estábamos hablando de la importancia de la película, y ya hace 2 años yo estaba hablando con una directora que hizo un documental sobre St. John's, defendiendo a St. John's, defendiendo esa película y defendiendo el legado de esa película. Y ahí se queda. Y no es por arrastrar a casa, es que una cosa es la parte sentimental, que es muy bonita, que no viene a cuento, y otra cosa son los datos. Y en este caso, los datos están y lo que tú hiciste conmigo, lo que nosotros hicimos y lo que yo hice en el Congreso Internacional con ella, eso ha quedado reflejado y está guardado en los fondos documentales de la Fundación. Entonces, puedes ir muy orgulloso cuando San John's vaya a Isla Calavera el 10 y el 11 de noviembre y le puedes decir, hace 3 años nosotros ya estábamos hablando de ti. Y además, bien. Cosa que te puedo asegurar que mucha gente que va a ir a hacer la rendezvous a San John's hace 3 años no hablaba tan bien de él. Pues se supone que todos somos mayorcitos, se supone que todos tenemos que aceptar nuestras responsabilidades y se supone que también tenemos la obligación de sentirnos avergonzados cuando decimos patas de banco que no vienen al cuento. Y de esa película se han dicho una cantidad de sandeces en los últimos años, en los últimos 30 años, que a mucha gente en los últimos 40 años, mejor dicho, por la película del año 80, que a mucha gente se tendría que ver la cara de vergüenza por haber dicho lo que dijo, cuando en realidad no sabía de lo que estaba hablando. Y me parece muy bien que además que un festival de cine de género, o sea, le dé la oportunidad y lleve a un autor como Sam Jones y reivindique su figura de la misma manera que Lisa Down hizo con él al rodar el documental Life After Flash, porque no lo han hecho en otros sitios de nuestro país. Ese aspecto demuestra que hay gente que al final no solo nosotros hacemos diálogos de cine para incorregibles, también hay gente que dirige festivales para incorregibles. Sí.
Y eso, en un mundo tan estandarizado y tan de eslogan y tan de pongo un post a las 9 y a las 11 otro y a la 1 otro y a las 3 otro y el de las 9 ya me he olvidado de él, es digno de alabar y es digno de aplaudir. Creo que cuando alguien hace un buen trabajo, cuando alguien hace el trabajo que yo considero que tiene que hacer una fundación, un festival, que no es solamente el de vender entradas o el de hacer cosas puntuales, sino difundir y preservar un legado. Lo digo públicamente, a 5 de octubre del año 2023, ¿Ya? mi más sincera felicitación, sí, 5 de octubre del año 2023, mi más sincera felicitación a los responsables del festival por darle la oportunidad a la gente, a la gente que va, de poder interactuar con y poder reivindicar la figura de un actor que, bueno, que después ha hecho lo que ha hecho, pero por mucho que digan y por mucho que critiquen y por mucho que a mí me sigue pareciendo una película genial y a mí me sigue pareciendo una película que tiene lo que tiene, que reivindica un personaje que a mí me parece absolutamente fantástico y capital en la historia gráfica, que es Flash Gordon. Pero a mí a esa película me sigue encantando. Me encantó, la vi en 1980 y me seguirá encantando. Y lo siento, para mí el Bultan de esa película es y será siempre Bultan. O sea, Pero es que y ahí tienes también un pedazo de actor como la copa un pino. vale, Un actor pero Shakespeare. ¿sabes lo que más me Ahí gusta? tienes al emperador Augusto y yo, Claudio. Claro, pero lo mejor de la Sí, historia pero es que visualmente. Sí. realmente Era el él Bulta. se lo estaba Sí, y él se lo estaba pasando exacto. bien. Yo he leído en el documental, él lo comenta, en el documental de Lisa lo comenta y después en sus memorias, que el libro está por aquí detrás. El libro está, no, el libro está aquí detrás. En esta montonera de libros que tengo detrás está la biografía de él. Y él comenta que aparte de todos los inconvenientes, los problemas y no sé, y todo lo que pasaron con el rodaje, él acabó pasándoselo bien. O sea, él realmente se lo pasa bien. O Sí. sea, realmente es un Bultan que se lo está pasando bien. Y yo creo que ese espíritu es el que desgraciadamente tú decías antes, se ha perdido porque o se cuenta mucho o se cuida mucho el presupuesto, no sé qué, no sé cuánto, pero parece como que no se lo están pasando bien. Y tú realmente, cuando él ataca la nave comandante, por decir que yo de irme a la otra influencia del emperador Ming, realmente te lo estás pasando bien y realmente tú quieres ir detrás de él, porque en ese aspecto es muy shakespeariano, o sea, es que es lo divertido, que es un actor muy de Shakespeare, pero muy de Enrique V, muy de Poco ruido, muchas nueces, de Kenneth Branagh, pero oye, con las alas, unas alas absolutamente artificiales, te lo acabas Es cierto que creyendo. además trabajaba en Mucho ruido y pocas nueces, no me acordaba, ¿cierto? Exactamente, sí, sí, que es y después tú lo ves con aquellas alas, con aquellas historias, pero sobre todo en versión original, con ese vozarrón que tiene, con esa risa que tiene, es fantástico. O sea, la bajada cuando él va a salvar a Flash, porque Flash va como un kamikaze a salvar a otro, sin contar dónde se está metiendo, para mí eso es una de las secuencias inmortales de la historia del cine. Lo siento. Entonces, el hecho de que tengan la oportunidad de verlo, de ver a San Jones y poder hablar, eso es una oportunidad que solo les Bueno, digo que la disfruten porque no la van a tener vamos, más. te lo comentaré si tengo, si, cómo es lo de Lennon, si la vida no se encarga de torcerme mis planes. Bueno, yo quiero volver por aquello de no meter la pata y ser respetuoso con quien, iba a decir con quien nos da de comer, casi, casi, por aquello de ser, con aquello de ser más o menos claro. Vamos a volver a leer. Quiero volver a dar las gracias, por supuesto, a la Fundación, a la Cátedra Cultural Moebius de Lenguaje Gráfico, a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural por una vez más dar la oportunidad de que Santa Cruz se convierta, como muy bien están diciendo, en la capital del cómic, aunque sea en una isla en medio de ninguna parte, pero que siga siendo la capital del cómic, como gracias a festivales como Isla Calavera también no deja de ser una pequeña sucursal de la meca del cine, también en una isla en medio de ninguna parte. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Señor, el resto de los cometidos son mucho de cómic, yo lo siento, usted es más de cine.
con lo que no tendremos la oportunidad de contar contigo, pero ya te adelanto, le adelanto a la gente que nos sigue viendo, no sé muy bien, pues, después de 3 años, Algo que en tendremos, noviembre nos ¿no? tendrán O sea, algo, guapos no somos, o sea, alguna otra cosa ya, tendremos. algo tendremos que hacer bien. Sí. Por lo menos ponemos un montón de imágenes y cosas así muy raras, y yo escaneo Y, cosas muy raras y no sé qué, y entonces mucha pintarían pasión, muy ¿qué más extraño. quieres? Exactamente. Que en noviembre tenemos 3 diálogos de cine a falta de 2. O sea, no 2, sino 3. O sea, que vamos a tener todo en noviembre lleno de pelis. Empezamos Adelanta el con primero. el primero, La hora fría de Elio Quiroga con Elio Quiroga. Vale. O Hombre, sea, ya porque yo lo además eso sabía, es muy... pero era un poco para que la Vale, gente. sí, ya lo sé, lo sé. Sí, aquí el señor este recibe la programación 3 meses antes, 4 meses antes, 5 meses antes para que vaya haciendo los deberes. O sea, que a ver, entiendan, vamos a ver, no es por que quiera que vaya de exclusivo, sino porque hay que hacer deberes, buscar películas, Hay que material, buscar a las documentación pelis, hay que que hay que darle. recuperarlas porque muchas nos hacen falta, porque las sabemos de memoria, Sí, pero siempre es bueno refrescarlas sí, pero para. otras que, Y y otras siempre, y que, siempre y tienes vemos cosas, que, siempre vemos cosas nuevas. O sea, por mucho que hayamos visto una película, siempre descubrimos algo nuevo. exactamente, siempre es bueno hacer los deberes, pero sí, además ya yo invité personalmente al director No, yo es que quiero y recuperar además toda la filmografía anterior de Quiroga, fotos y sí, todas estas para, sí, para no, por poder. eso que además él ha mandado muchísimo material gráfico porque van a poder ver un montón de cosas, no solo fotos de la película, sino muchas fotos de promoción y fotos de rodaje, que son las más raras, directamente mandadas por él, con lo que y vamos a reivindicar una película que, y con eso termino, yo no, a ver, de vez en cuando leo cosas que se pueden publicar en España sobre cine. Y hace relativamente poco, 2 o 3 semanas, leí un artículo donde reivindicaban películas de género en español. Y una de las que reivindicaban, y mucho, era La Hora Fría. Por ejemplo. O sea, 10 películas de género españolas que merece la pena volver a ver. Y una de las que ponían era La Hora Fría. Entonces, y vamos a ver, ya lo he dicho antes, la programación de estos últimos 3 meses está hecha en marzo de este año. O sea, no, la programación no la hice ayer. O sea, Juan Antonio recibe la programación de entre julio y diciembre, me parece que fue en abril de Y este yo año. creo que incluso antes. Yo creo que incluso antes. Sí. Entonces, que las programaciones sean con mucho margen también por si hay que hacer algún cambio, cualquier cosa. Entonces, y el artículo lo leí hace 2 o 3 semanas, con lo que, bueno, de cierta manera te viene a decir, hombre, pues no solo soy yo el único colgado que le gusta la hora fría, también hay gente que le gusta. Con lo que, bueno, y lo que tú dices, y es bueno también reivindicar el resto de la filmografía de Helio, no solo porque sea canario, no solo porque No, no, lo estaba podamos acordando, te conocer personalmente, digo, fotos, Nodo también me parece fantástica. Yo creo que es un y también. director que lamentablemente, porque es de esta isla, bueno, de estas islas pequeñas, si no, yo creo que hubiera tenido una trayectoria bastante más favorecedora para el público. Sí, con lo que ha hecho, con los mimbres con los que ha trabajado, con los recursos con los que ha tenido, y con las historias con las que se ha movido. También es un director que escribe muy bien, tiene un montón de novelas que las recomiendo también. Tiene unas cuantas novelas de género que están muy, muy bien. O sea, él es muy polifacético. Es profesor, es productor, es guionista, es director, es escritor. Pero lo que tú dices, en otro escenario eh, tendría que haber destacado muchísimo más de lo que ha hecho, pero bueno, desde como dice Mafalda, desde este pequeño foro, nosotros tratamos, ya tuvimos un encuentro virtual con él, pero ahora creo que es momento de eso, de hablar de esa película, y la primera de todas es eso, creo que es el 2 de noviembre, con fotos. Y a partir de mañana, bueno, sigue el salón virtual, sigue Santa Cruz con mi versión virtual, con el 60 aniversario de Los Mutantes, X-Men, llámenlo ustedes como quieran, porque esto tiene un montón de nombres. Bueno, Antonio, ha sido un placer. Como Cuídese usted siempre, mucho y sabes que siempre estamos si las circunstancias nos lo permiten e incluso a veces nos peleamos con las circunstancias para poder participar. para O conseguirlo, sea que cosa a la cual yo estoy hoy lo hemos conseguido. tremendamente agradecido. Perfecto, pues nada, vete apuntando que el día 2 tienes que, ya vete empezando, empieza a ponerle condiciones al destino para que el día 2 te deje participar. ¿Cuán largo me lo fiáis? Lo siento, pero oye, No, precisamente no, por no. eso por eso tienes margen para que tengas tiempo de, No, tiempo no de hay buscar margen. No. Lo una, único un que tengo que enviante pensar cordial ahora, ya te para digo, que no haya mucho. quiero recuperar las películas. O sea, y tengo ahí, estamos, mira, casi un mes para Perfecto, poder ver 4 o 5 películas. O sea que hay margen, hay margen. margen, margen.
Y gracias en este caso a quien ha estado al mando de la nave en esta ocasión, Cristian, por haber puesto las fotos, por toda la historia, y gracias a los que nos han acompañado. Y no se olviden de que mañana, de mañana al 18 seguimos con la edición virtual de Santa Cruz Comics, y a partir del día 19 es la versión presencial, y hoy ya se han empezado a inaugurar exposiciones. Creo que hoy las exposiciones presenciales se han inaugurado en la sala Strasse del Parque García Sanabria, que todos aquellos que residen en la isla de Santa Cruz de Tenerife les emplazo, les recomiendo que vayan a verlas porque van a encontrar cosas muy, muy interesantes, muy dignas de ver. Buenas noches y hasta, en mi caso, hasta Tú hasta mañana, mañana, yo si no dentro pasa de un nada, mes. hasta dentro de un mes. Buenas noches.